Saludos amigos y bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de la Casa Mágica. Antes de empezar les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. En Latinoamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos, Canadá, Europa, en fin. Gracias de verdad por estar del otro lado siempre consecuentes con estos espacios y estas entrevistas que continúan en nuestra comunidad. Estoy seguro de que pueden ser de muchísima ayuda, de sabiduría, de conocimiento, de información, saber cómo piensan cada uno de los artistas invitados que aquí tenemos. Y hoy tenemos la oportunidad de sentarnos a hablar con el genial Adrián Vega, quien es uno de los magos españoles con mayor proyección internacional en la actualidad. Ha ganado diversos premios no solamente en España, sino a nivel internacional. Podríamos mencionar alguno de ellos, por ejemplo, el primer premio nacional de magia de cerca en el 2013, además el premio Páginas en el 2014 y premios internacionales como el Award of Merit en el Rock Macmillan en Londres en el 2013. También ha conseguido un segundo premio en la convención de la IBM, International Brotherhood of Magicians, en el 2016 y el premio del público y el premio del OBIS en la 4F, obteniendo pues un gran standing ovation en esa prestigiosa convención de magia. En el 2017 consigue el tercer puesto en FISM en Europa y además pues ha firmado un contrato de larga duración y es asesor de uno de los grandes de la magia como lo es Criss Angel. Además participa en uno de sus espectáculos junto a otros grandes exponentes de la magia mundial. Ese espectáculo se llama Supernaturalist, pues ha recorrido no solamente Estados Unidos sino los principales escenarios a nivel mundial. Así que hoy se va a sentar con nosotros Adrián y va a compartir su experiencia, sus conocimientos, sus inicios, anécdotas, historias, que estoy seguro de que va a estar muy interesantes. Antes de entrar de lleno en la entrevista, recuerda que si te gusta esta comunidad y este canal, nos estás viendo y no formas parte de nosotros, este es el momento para que le des al botón de suscribirse, para que actives la campana de notificaciones y además le des like al video. Y si te gusta, lo compartes. Estoy seguro de que esta comunidad puede ofrecerte una alternativa más para tu desarrollo mágico. Así que bueno, sin más preámbulos amigos, les dejo nuestra entrevista con el genial Adrián Vega. De la Casa Mágica aquí en Internet, les doy la bienvenida a todos ustedes. Y como ya vieron al principio en la introducción, hoy tenemos un invitado de lujo. No es otro que Adrián Vega. Ya habrán visto ustedes el extenso pues, trayecto que tiene Adrián en la magia y pues todo lo que ha conseguido. Ha estado en los diferentes y los más grandes pues, escenarios, desde Las Vegas, desde en Los Ángeles, en Europa, en fin. Y además, no solamente ha sido un mago de close-up o de cerca, sino que también es un asesor de estrellas como Criss Angel. Así que, pues, bienvenido, Adrián, y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Henry. Gracias a vosotros, a ti por invitarme, a vosotros por estar viendo esta entrevista. Así que un saludo a todos y encantadísimo de estar aquí. Para nosotros es un placer tenerte. El otro día tuve la oportunidad de compartir con Adrián en el Festival Internacional de Magia que organizó nuestros buenos amigos en común, Reinhold Alexander y Hansel. Y de verdad, pues tuve la oportunidad de ver a Adrián una vez más y sencillamente brutal con el juego que hizo. Así que dije, bueno, voy a decirle a ver si quiere estar con nosotros. Así que bueno, pues nuevamente, gracias, Adrián. Te pregunto, tus primeros inicios, tus primeros contactos con la magia, ¿fuiste autodidacta? ¿Tuviste algún maestro en el cual te inspiraras? ¿Cómo fue? Sí. No. Yo tuve una suerte, yo creo que siempre digo que tuve una suerte grandísima, ¿no? Porque yo siempre con 8 o 9 años intentas hacer cositas, ¿no? Intentas investigar, ¿no? Jugar a esto de ser magos, pero nada serio, ¿no? Pero es en el año 2002 donde yo empiezo en la escuela del gran Juan Tamariz, ¿no? La escuela que dirige su hija, Ana Tamariz, en Madrid. Y claro, yo empiezo allí a estudiar con 12 años, con esa pasión de un niño que es una esponja y absorbe no solo ya la parte técnica en la que todo el mundo pues, nos basamos, ¿no? Sobre todo al inicio, sino lo que yo aprendo ahí sobre todo y lo que siempre he llevado y recuerdo es el respeto y el amor a este arte, ¿no? Como sabéis, siempre que escuchábamos hablar a Juan Tamariz, claro, transmite esa pasión, transmite ese arte
o ese respeto a nuestro arte. Y claro, yo tengo la suerte de empezar ahí con 12 años, con Juan Tamariz, con todo el elenco de profesores que había en esa época, como Alberto de Figueiredo, claro, Manu Yasser, Iñaki Zabaleta, un montón de grandes magos y ahí es cuando empiezo un poco seriamente a introducirme en este mundo, ¿no? Así que tuve una suerte muy grande de rodearme de esa gente, ¿no? Tan pequeñito. ¿Tuviste claro desde el principio, Adrián, que querías ser mago profesional o lo tomaste en un principio como hobby, como una afición, o tenías ya de antemano esa misión de algún día vivir de esto o de ser un profesional? Claro, yo creo que sí. Bueno, es verdad que con 12 o 13 años pues tampoco entra mucho en tu cabeza de qué voy a hacer, ¿no? O si voy a vivir solo de esto, o si me va a dar económicamente. Claro, en esa época, con esos años, lo único que haces es seguir el camino que te hace feliz y a mí me hacía pues muy feliz la magia, ¿no? Y es verdad que desde pequeñito, o desde esa época, yo tenía claro que quería seguir con la magia siempre y que no lo iba a dejar, o por lo menos no quería dejar esta pasión, ¿no? Pues claro, cuando una vez que te engancha, ya lo sabes tú, ¿no? Una vez que te engancha este arte, es imposible dejarlo. Pero en esa época yo sabía que quería hacer eso, pero no sabía que me iba a deparar el futuro. Pero ya cuando empiezo con 14, 15, 16 años, haciendo poco a poco actuaciones semiprofesionales, ¿no? De estas que te empiezan a pagar un poco y que ves que aparte de esa pasión puedes generar un dinero y un ingreso, ahí ya me doy cuenta que no quiero hacer otra cosa, ¿no? Que no quiero trabajar, entre comillas, ¿no? Quiero seguir con esta pasión y luchar por ello y seguir ese camino que era el que me hizo feliz desde pequeñito hasta hoy en día, ¿no? Y sí, fue de manera muy natural, pero sí, al final siempre estaba claro que haciendo otra cosa no iba a ser feliz, ¿no? Claro, ahí me imagino que, claro, el gusanito de la magia que a todos nos da en algún momento, pues tuviste claro, me imagino que después de la escuela de Ana Tamariz y empezaste a hacer algunos shows, algunas presentaciones ya cobrando, y claro, mencionas la palabra semiprofesional. Y ahora te pregunto, Adrián, a veces hay debates en sitios mágicos, pues, en escuelas, en círculos de magia, la diferencia entre un profesional y un semiprofesional. Si te preguntara esto, ¿qué dirías? ¿Cuál es la diferencia? No solamente a nivel técnico, porque a veces vemos que artistas semiprofesionales son tan buenos O mejor. como puede ser un profesional, o mejores, exactamente. Pero la diferencia quizás de una forma de vida, de ingresar un dinero, de depender quizás de otro medio de trabajo, que a lo mejor tiene el semiprofesional. ¿Cuál ves tú que es la diferencia entre estas dos variantes, el profesional y el semiprofesional? Bueno, pues yo creo que es un poco lo que has dicho tú, ¿no? Al final, no sé muy bien de esos conceptos, pues siempre al final he intentado huir de categorizar cosas, de yo soy profesional, aficionado, porque al final, como sabes, como has dicho, tiene ciertas connotaciones que parece que el profesional tiene que ser muy bueno y el aficionado, el amateur, no tanto, ¿no? Y al final, pues no tiene por qué ser así, ¿no? Profesional quiere decir que vives de ello, ¿no? O exclusivamente de ello, y semiprofesional, como dices, ¿no? Que al final esa inseguridad a lo mejor que te genera el ser autónomo, el vivir solamente de shows o del mundo de la magia, te hace tener otro trabajo que te dé esa seguridad que a lo mejor no la tiene pero cualquier autónomo, ya no un mago, ¿no? Cualquier autónomo que viva de su trabajo es así, y más ahora. Más ahora. ¿Qué te voy a contar? Y más ahora. Así es que te iba a preguntar justamente en los tiempos que vivimos, como sabes, bueno, la pandemia nos ha afectado a todos los profesionales. Mi padre dice siempre algo muy verdadero, creo yo, que dice, el mago profesional, mientras no suene el teléfono o no nos envíen un correo electrónico, estamos desempleados totalmente. Hasta que no salga un nuevo contrato, una nueva presentación, estamos desempleados. Ahorita lo estamos viendo a lo largo del arte y de tantos artistas que están sin trabajo. Te pregunto, Adrián, ¿cómo has mantenido esta cuarentena desde el punto de vista creativo y cómo te has adaptado a ello? Y estos cambios, que parece que ahorita van a ser todo presentaciones por aquí, como lo hicimos el otro día en el Festival Internacional. ¿Cómo lo ves esta situación? Claro, pues yo creo que he pasado al final por muchas fases, ¿no? Como yo creo la mayoría de nosotros, ¿no? Al principio un poco de disgusto, enfado, de que ves que, pues no sé si a ti yo creo que la mayoría de los magos fuimos de los primeros que nos empezaron a cancelar cosas, ¿no? Yo volví de China como el 8 o 10 de enero, que estuve ahí justo en enero en China, antes de que explotara, ¿no? Y yo llego a España, justo esa semana que llego a España, explota todo allí y en esa misma semana ya me empiezan a cancelar las giras que tenía para mayo y verano en China, ¿no? Y era como, ¿qué está pasando, no? Pero bueno,
gracias a eso no, todo es un desastre, ¿no? Pero ahí empecé ya a aceptar lo que venía, ¿no? Empecé muy pronto a aceptar lo que nos tocaba vivir ahora y ya pasé esa fase, luego pasé un poco la fase de esta online. Claro, yo al final he sido un mago que he trabajado todo en el directo, ¿no? Tanto las clases de magia, tanto los shows, como la mayoría, yo creo, ¿no? Sí. Y claro, yo solo he hecho mucho de menos. Al final, como dices, estuvimos en el Festival Internacional, hemos hecho varios shows online, pero al final ese calor humano, eso yo lo necesito, ¿no? Yo creo que eso va a volver y va a volver tarde o temprano, pero volverá. Es verdad que este medio se quedará también, porque ya estaba, no es que venga de ahora, ¿no? Sino que ya estaba, pero yo he aprovechado más este tiempo a, como dices, a la parte más creativa, a la parte de crear nuevos efectos o mejorar efectos que tenía tanto para mí como para otros magos, ¿no? Porque al final también creo cositas para otros magos. Eso ya intentar renovar el show presencial, que yo creo que al final eso va a volver y no va a volver a lo mejor al principio pues con las mismas comodidades que teníamos antes, sino que ahora, a lo mejor ahora hay que adaptarse a que a lo mejor el espectador ya no puede tocar la baraja o firmar, o por lo menos los primeros meses o las primeras semanas. Intentando renovar ese show y hacer un show en el que haya mucha interacción, pero que no sea necesario ese contacto físico. Pero que esté, ¿no? Que esté el público y que el calor esté ahí, ¿no? Y lo he orientado más a eso porque al final a mí lo que me hace realmente feliz es el actuar con el público delante y sentir ese calor, ¿no? Como la mayoría. Totalmente de acuerdo contigo. Yo tampoco me he terminado de pasar ese switch de actuar delante de un móvil o de una computadora o de un ordenador sin tener la presencia de ese público y ese calor del momento. Cuesta, pero bueno, vamos a esperar a ver que se recupera la normalidad. Obviamente eres un mago creativo, no solamente para otros magos, sino para Murphys y para otras compañías importantes donde pues se consiguen muchas de tus ideas. Te pregunto, ese proceso creativo, Adrián, que tú tienes, ¿cómo tienes una metodología o sencillamente partes de un método o de una idea que quieras desarrollar o tienes alguna estructura? Porque ser creativo en magia, tú lo sabes muy bien, es difícil. Yo creo que hay tres artistas, el que copia, el que modela y el que crea. Y de los tres, creo que el más difícil de conseguir es crear, ser creativo. ¿Qué metodología tienes para crear un juego, alguna rutina, ya sea para ti, para otro mago, para Murphys o para otras tiendas de magia que lo necesiten? Bueno, yo en primer lugar tengo que ser sincero contigo, ya ahora que estamos entre tú y yo, que no nos oye nadie. No, yo creo, no me considero un mago creativo, ¿no? Al final yo creo que hay muchos magos súper creativos que realmente sí que tienen eso, ideas constantes, súper creativas o súper novedosas. Yo respeto mucho a esos magos y por eso yo creo que no estoy ahí, ¿no? No estoy en esa parte creativa, creo, ¿no? Sí que es verdad que yo creo efectos y creo, como dices, para mí y tanto para compañías, otros magos, pero muchas veces vienen por necesidad, ¿no? Al final yo creo, Sí. si estoy sincero conmigo mismo y estudiándome para conseguir cualquier cosa, ¿no? Al final tienes que conocerte a ti mismo para potenciar todo eso. Claro, en mi caso yo creo que casi todas estas partes creativas o interpretaciones de efectos y métodos me vienen ya no tanto de esa metodología que comentabas, de, bueno, quiero hoy cada día crear algo o quiero crear hoy con un objeto distinto, ¿no? Sino que al final viene de esa necesidad que yo tengo a la hora de actuar, ¿no? Si yo siempre lo cuento en las conferencias y amigos, que al final yo he aprendido mucho pues de libros, de otros magos, de conferencias, pero he aprendido un montón escuchando al público, ¿no? Escuchando al público profano. Yo he aprendido un montón haciendo realmente interpretaciones de sus reacciones y saber o intentar saber de alguna forma qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, en mi caso, ¿no? Porque al final cada uno somos únicos y lo que me vale a mí puede que no te valga a ti, ¿no? Y de esa forma ha sido porque esas partes creativas se han debido encender y me ha llevado a veces a crear métodos porque el método que había antes no me era práctico para mí y no lo podía hacer, y efectos que a lo mejor yo pensaba un ideal y la manera de hacerlo, que a mí me viene bien, que me es práctico y creo que puede ser comercial para el público, es de esa forma, ¿no? Y al final esa parte creativa no es un día de, mira qué idea tengo. No, al revés, ¿no? Es ir probando cosas, ir probando ideas y con el tiempo, cuando ves que la reacción del público es la que buscabas, pues ahí es cuando se crea la idea, ¿no? No en el momento que yo estoy en mi casa, ¿no? Pues yo puedo crear muchas cosas, pero no por ser creativo quiere decir que sea bueno, ¿no? Exacto. Así que yo creo que en mi caso es más un poco eso, ¿no? Y claro, he tenido la suerte de actuar mucho para el público de todo el mundo y no para magos, de hecho para magos es lo que menos actúo y trabajo. Y de esa manera he aprendido un montón, ¿no? Escuchando al público. Yo me relaciono mucho contigo y viendo tu background y tu currículum, porque yo también soy un mago de profanos, para el público profano, y yo creo que mencionaste algo clave, Adrián.
que estoy en sintonía totalmente contigo, y es escuchar al público. Porque muchas veces uno tiene una percepción de uno mismo y el público tiene otra percepción de ti totalmente diferente, ¿no? Y me parece que efectivamente escuchar al público es algo pues, que se debe de seguir todo aquel que quiera ser profesional de la magia. De hecho, solo como pequeño detalle, yo que lo cuento también en las conferencias y es algo que llevo haciendo, empecé a hacerlo hace muchos años y lo sigo haciendo ahora cada vez menos donde puedo, ¿no? Pero era una idea que imagino que a lo mejor muchos magos lo hacen, pero que era igual que cuando nosotros actuamos, sobre todo al principio nos grabamos, y al final también, ¿no? Pero nos grabamos el show para mejorar todo, ¿no? Mejorar la dicción, mejorar la técnica, mejorar la postura. Yo hace años empecé a poner esa cámara apuntándome a mí, pero aparte puse otra cámara apuntando al público, ¿no? De forma que grababa todas las reacciones del espectador, todas las reacciones del show. De forma que cuando yo le di al play, yo, de verdad, la primera vez me sorprendí un montón. Porque realmente cuando tú estás actuando, claro, tú escuchas, ves reacciones, pero no las analizas realmente, ¿no? Y muchas veces ellos aplauden y tú escuchas un aplauso, pero cuando ves el vídeo, ves cuando realmente están aplaudiendo con entusiasmo, cuando aplauden porque son educados y saben que tienen que aplaudir, y muchas veces porque no aplauden, y muchas veces cuando actuamos creemos que a lo mejor no ha funcionado, y muchas veces no aplaudían por asombro, ¿no? Por puro asombro de... Y luego ya es como muy tarde, ¿no? Para aplaudir. Y analizar todas esas reacciones realmente se aprende un montón, ¿no? Ya es escuchar al público y, de hecho, analizarlo con esta técnica, ¿no? O tontería que hice hace tiempo, pero que lo uso mucho y por lo menos a mí me ha funcionado un montón. Muy, muy buen detalle. Te quería preguntar también, no sé si tienes alguna diferencia, yo sé que no te gusta pues categorizar en actuar para magos y actuar para el público profano. Por lo menos, yo me gusta mucho el público profano, considero de que las reacciones más genuinas se pueden localizar allí. Sin embargo, obviamente los colegas y los magos también te dan pues sus opiniones, que son muy válidas. En cuanto a Adrián Vega, ¿te gusta más actuar para el profano, para los magos o sencillamente, como tantos otros artistas, pues prefieren solamente un determinado tipo de público? Bueno, ahora últimamente yo disfruto actuando con todos, con profanos, con magos. Es verdad que al principio cuando empiezas a actuar para magos te cuesta un poco, por lo menos a mí me costaba, como, claro, no sé por dónde tirarle, a lo mejor estas cosas que me funcionan para profanos no. Y claro, eso hacía que yo me comiera la cabeza, se entiende, ¿no? Lo de comer la cabeza es una expresión, sí. es como le daba muchas vueltas a eso y lo que hacía era que cuando yo actuaba de manera inconsciente, esa incomodidad o ese exceso de pensar ciertas cosas hacía que yo no disfrutara del todo, ¿no? Y eso se transmitía, ¿no? Y al final no funcionaba igual, pero ya no tanto por la magia, sino por actitud, ¿no? Cuestión de actitud. De manera que cuando vi ese chip y dije, es que no hay más, esta es la magia que yo hago, yo no quiero ni engañar al mago, ni engañar con un método súper novedoso, no. Yo es la magia que he hecho durante años, esta es la magia que a mí me ha funcionado para profanos. Ahora da la casualidad que me llaman los magos, que trabajo para magos también, y da la suerte que también gusta el mismo tipo de magia, ¿no? Y ya está. Y a partir de ahí es cuando yo me relajo, disfruto y comunico esa sensación de pasión y de felicidad tanto para magos y para públicos. Y no es que tenga un material para magos y otro para profanos. No, al final he tenido la suerte de encontrar eso, que es lo que me ha hecho feliz para público profano y ha funcionado, y ahora da la casualidad que muchas de esas ideas pues también les gustan a los magos, ¿no? Y al final es una sensación y una satisfacción enorme, claro. Llena mucho. Eso es muy bueno, que no modifiques tu repertorio para nada si vas a trabajar para los colegas o para los magos. Y yo creo que todo se basa muy bien, como tú lo mencionas, en la actitud, porque muchas veces cuando uno sale a trabajar a otros colegas, siempre se siente como una intimidación allí, de que estás allí con los colegas y que saben cómo es todo. Pero si te presentas igual que al público profano y lo haces muy bien y transmites lo mejor tuyo, yo creo que no hay ningún problema en ese sentido. Sí, eso es verdad. De hecho, hay una pequeña anécdota que si quieres te cuento muy rápido y no sé Adelante. si de eso, pero era cuando la primera vez que yo voy a las 4 Fs, ¿no? Para los que no lo conozcan, las 4 Fs es una convención muy prestigiosa en Estados Unidos y yo el primer año que voy, claro, al final siempre hay un poco de miedo, ¿no? Aunque yo ya había actuado para magos, pero era como, ala, las 4 Fs, los mejores magos del mundo. De hecho, pues yo actuaba el sábado y estás allí desde el miércoles, ¿no? Y yo veía muchos actos que a mí lo veía y decía, pues esto es increíble. Y la reacción del público al final era como, bueno, ¿no? Ok, ¿no? Porque al final, ya no es tanto por eso, sino porque al final también están cansados. Yo entiendo que un día de jornada a lo mejor pasan 80 magos actuando, ¿no? Y es como exagerado. De manera que ese miedo, en ese momento, ese miedo que yo a lo mejor tenía,
claro, yo me relajé un montón. Era como, bueno, pues ya está. Yo sé que voy a salir, no me van a hacer caso, no va a entrar nada y ya está, ¿no? Y esa relajación me hizo que cuando salí a actuar, salí confiado directamente. Yo voy a pasármelo bien y ya está, ¿no? Me da igual esa reacción, no tengo esa exigencia. Y al salir de esa manera y al comunicar de esa manera, claro, yo terminé el acto con el público en pie. Claro, y eso fue como, he entendido el tip, ¿no? He entendido la historia. Y lo único que cambió fue esa actitud, yo creo, de esa actitud de a ver si gusta, a ver si no, a en el momento de salir ya solo jugar, ¿no? Just play, ¿no? Es que parece mentira, pero cuando uno se lo pasa bien, eso lo transmites al público y el público lo recibe, independientemente si es mago o es profano, esa energía positiva la recibe el público. Y te iba a preguntar justamente sobre la actitud. Qué importante es para Adrián Vega, antes de que llegue ese momento mecánico, a lo que llamamos magia, hay unas cualidades importantes, Adrián, que tú las sabes como buen profesional, que es saber comunicar con el público. Y esto a veces en magia no lo tomamos en cuenta porque nos vamos directo a aprender el juego, la rutina, y se nos olvida que eso quizás tiene una importancia en segundo plano, pero lo primero es saber comunicar con el público, saber hablar, saber expresarse, moverse, y ya eso condiciona de alguna forma u otra al público. ¿Qué opinas, Adrián? Claro, todo, y claro, yo creo que sí, yo que de hecho para mí, y que me perdonen los magos que nos estén viendo, pero para mí lo primero está en comunicar, antes que el efecto, antes que el truco, antes que el método, antes que la rutina, para mí, solo una opinión muy personal, pero es una opinión que a mí sí que me ha servido, porque al final te das cuenta solo en la vida, ya no tanto en la magia, ¿no? Primero, para que alguien quiera escucharte, para que alguien se interese por ti, tú tienes que caerle bien, tienes que proyectar algo en él que diga, este tío es interesante, voy a ver qué quiere contarme, ¿no? Claro, y eso en un espectáculo es que es así. Es que tú puedes ser muy buen técnico, puedes tener un truco muy bueno, un efecto muy bueno, pero si ya hay algo que el público hace, no desconfiar ya, sino que, bueno, este tío no me cae bien por lo que sea, ¿no? Hay algo que no llegas a conectar o a transmitir bien. Claro, es que da igual lo que hagas, es que no te van a prestar atención o por lo menos no te van a prestar esa atención que necesitamos cuando actuamos o ese cariño o amor para decir, merece la pena compartir esta hora contigo, ¿no? Por eso yo sí que le doy una importancia para mí de las máximas, ¿no? Al final, y pasa, ¿no? Hay un montón de ejemplos que a lo mejor hay magos que a lo mejor técnicamente no son muy buenos, pero son grandes comunicadores y cuando el público sale de verles, disfrutan, han vivido el asombro, a no ser que el mago sea muy malo técnicamente, ¿no? Pero existe, ¿no? Eso, y para mí sí que le da mucha importancia a la actitud, ¿no? Se ha ido formando con el tiempo. Sí, dime. No, eso decía, que se ha ido formando con el tiempo, ¿no? Esa actitud y el ver por qué funcionaba y por qué no, y cada vez estaba más convencido de eso, ¿no? Que al final la actitud y la comunicación está por encima de... Por supuesto, la magia estamos dando por hecho que la magia tiene que ser de calidad y todo tiene que ser de calidad, pero la comunicación está ahí, ¿no? Te lo preguntaba porque hoy en día vivimos en un mundo donde todo es inmediato a la hora del aprendizaje. Tenemos los vídeos en YouTube, los canales de magia, videos revelados y todo lo queremos aprender inmediatamente, pero se nos olvida de que también la magia es comunicación. Y muy bien lo que planteas porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que saber, hay que darle a entender a todos aquellos que les gusta la magia y quieren aprender de que esto también se trata de comunicar, de saber comunicar y llegar. De hecho, yo quitaría hasta el también, ¿no? Cuando dices, también se trata de comunicar. No, se trata de comunicar. Y luego, eso, ¿no? Muy bien. Te quería preguntar también, Adrián, sé que has competido y has ganado muchísimos premios, entre ellos el primer Premio Nacional de Magia de Cerca aquí en España y el de Premio Ascanio, en fin, has tenido pues una carrera, gracias a Dios, muy exitosa. Te pregunto, para todos aquellos, Adrián, que quieren o que están pensando en competir, ¿qué es lo bueno de competir y qué es aquello que no es tan bueno? Te lo pregunto porque a veces uno va confiado y cuando ese premio no obtienes, o por alguna razón, o porque hay otro que quizás lo hace mejor que tú, a veces mentalmente uno como que se bloquea, ¿no? Y queda decepcionado. Entonces, ¿qué es lo bueno de competir? ¿Qué es lo malo? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Yo sé que depende de cada quien, pero quiero que me des tu opinión porque sé que has ganado muchísimos premios y quién mejor que tú para decirnos qué es lo bueno de competir. Bueno, muchas gracias. Nada, Carl, en mi caso yo creo que desde el primer momento yo tuve un planteamiento, creo, muy sano, por lo menos para mí, a la hora de concursar, ¿no? Es verdad que mi primer concurso fue en el 2013, de hecho, en el Nacional de España, donde consigo el primer premio. De hecho, yo nunca había actuado para magos.
De hecho, yo era de la SEI, de la Sociedad Española de Ilusionismo, pero siempre me daba como mucha cosa, ¿no? Actuar. Tenía todavía ese miedo de magos. Y dije, ya está, digo, esta es la oportunidad. Digo, concurso, no actúo nunca para magos, pero algún día habrá que hacerlo. Y es verdad que en ese momento yo estaba nervioso por el hecho de actuar, ¿no? Pero era por el hecho de actuar para magos, no era por el hecho de querer ganar o querer obtener premio, ¿no? Yo desde el primer momento, y como dice, al final he ido concursando en muchos sitios y la verdad es que he tenido la suerte de que en todos los concursos algo ha caído, ¿no? Algo me han dado, aunque sea un mérito de esos, ¿no? Pero sí, yo creo que al final volvemos a lo mismo, era por tema de actitud, ¿no? Yo nunca he ido a quiero ganar este premio y si no lo gano, o qué mal, ¿no? Es que al final, es que yo creo que no va de eso, ¿no? Por lo menos que en mi caso no va de eso la competición. Para mí es una manera de exponerme, ¿no? Al final es un escaparate donde te ven un montón de magos, te ven muchos programadores también de festivales y de shows, de cualquier cosa, y al final es un escaparate para mostrar tu magia, mostrar tu trabajo y que la gente lo vea. Porque al final, como dice Juan Tamariz, ¿no? Muchos magos, ¿quién es quién para juzgar si esto es mejor o no dentro de un arte, ¿no? Al final, yo hace años decidí cambiar el chip y apostar por querer ser feliz antes que ser el mejor, ¿no? Porque al final siempre va a haber alguien mejor que tú. Es que da igual, aunque vayas a este Thyssen o al siguiente, siempre va a haber alguien mejor que tú. Normalmente asiático. Pero siempre va a haber alguien, ¿no? Con lo cual ¿por qué me voy a preocupar por querer ganar un premio? Claro, está muy bonito, cuando te lo dan es una felicidad tremenda, ¿no? Pero ese no es el objetivo, por lo menos en mi caso. Mi objetivo no era ganar premios. Si te lo dan es fantástico, pero es que, claro, si vas con la expectativa de ganar el primero, ganar lo que sea, y no te lo dan, te vas a llevar un disgusto. Si vas solo con la expectativa de compartir tu trabajo e intentar disfrutar esa experiencia, todo lo que venga va a ser un regalo, ¿no? Va a ser una felicidad. Con lo cual yo siempre lo he apostado por ese momento y lo que me hizo a partir de ese festival es seguir compitiendo de una manera mucho más relajada y seguir disfrutando. Y lo que decíamos al principio de las 4 Fs, tú estás relajado, estás disfrutando, no están los nervios de ese concurso, sino que está solo tu trabajo más puro y ya está. Y luego es problema de los demás, ¿no? Yo creo que tendría que estar más nervioso si yo fuera jurado por mucha más presión que la mía, que es solo salir 10 minutos, hacer lo que me hace feliz y ya está, ¿no? Y el resto es problema de los demás, porque yo trabajo un montón, intento hacer lo mejor posible, pero ya está, hasta ahí, ¿no? Así es. Inclusive también presumo que hay unos que van a competir también con un objetivo comercial, porque claro, el que seas campeón de algo siempre ayuda, te abre puertas y valida un poco también tu trabajo, y eso también creo que es un aspecto positivo de ir a competir y de tratar de buscar algún premio. Y lo que se aprende, ¿no? O sea, lo que se aprende a nivel profesional, artístico y personal. Yo creo que al final esa experiencia vital de todo, de concursar, de actuar en cualquier sitio, tanto en sitios bonitos como en sitios que no son tan bonitos, todo es algo que va sumando en tu mochila de experiencia y de recuerdos y todo es crecimiento. Al final de todo aprendes, ¿no? Y así es. Por eso, por esa actitud, todo va a ser bueno, ¿no? Nada va a ser malo. Claro. Adrián, ¿cómo reconoces para ti, para tu repertorio, para tu tipo de magia, cuando un efecto o una rutina es buena? O sea, ¿qué condimentos o qué cualidades debe tener un juego o una rutina para Adrián Vega para que forme parte de su repertorio, que cumpla con tus parámetros y tus exigencias? Pues eso tengo ahí hay cuestiones, porque yo creo que soy muy inseguro, realmente luego en el fondo soy muy inseguro a la hora de crear y de arriesgarme a probar algo nuevo, una idea nueva o cosas así, ¿no? Claro, al final intento un poco que sea más a nivel instintivo, de decir, yo creo esta experiencia me ha dado cierta experiencia, ¿no? Valga la redundancia, para permitir decirme, bueno, yo creo que esto es bueno, o bueno, más que es bueno, que está preparado para mostrar, ¿no? Porque el que sea bueno o malo, al final me lo dirá el público, ¿no? Y me lo dirá con la repetición continua en diferentes momentos, en diferentes shows y diferentes públicos. Pero por lo menos al final a nivel instintivo sabes cuando por lo menos la técnica está limpita y creo que es efectivo y sobre todo que el efecto que yo vaya a provocar en el público crea desde primer momento que puede gustar y que va a mantener esa atención constante, ¿no? Porque muchas veces me pasa que lees, y te habrá pasado seguro, que lees juegos o te hacen otros efectos magos, muchas veces para engañar al mago, ¿no? Con un método que a lo mejor es súper largo o tedioso, yo qué sé, solo para engañar al mago, cuando al final el objetivo, por lo menos en mi caso, que trabajo para público profano, me interesa en ese efecto, ¿no? El método es que no deberían ni conocerlo, así que a mí me da igual que sea muy ingenioso, que yo tenga que hacer 4 faros o lo que sea, ¿no? Para que al final
elegir una carta o encontrar una carta, cuando a lo mejor el espectador lo vive de otra manera, ¿no? Yo creo que al final mi criterio es intentar ponerme en el punto de vista del espectador, de decir qué es lo que el espectador ve y cuál es el efecto, y luego, por supuesto, que esté limpito de manera interna, ¿no? Técnicamente, tanto de cobertura como todo, y luego al final ya es que el público decida, ¿no? Si gusta o no gusta. Y no solo el primer show, porque muchas veces no es que el efecto, si tú lo haces en un show y no gusta o no tiene la reacción que esperabas, muchas veces puede que sea culpa tuya y no del efecto, ¿no? Que ese día no esté bien o el público que a lo mejor no esté en ese momento predispuesto a recibir esa propuesta, y al final es cuestión de... Nunca mato un juego el primer show, ¿no? Siempre intento hacer por lo menos 10, 12... Lo intento alargarlo, o 10, 12, 13 shows o más, y ya cuando veo que, oye, no funciona ni una, pues ya está, esto va a la basura, ¿no? Pero al final no suele pasar eso, ¿no? A lo mejor porque soy muy pesado y a lo mejor lo que no funciona el primer día se cambia algún detalle y consigo que funcione, pero bueno, más yo creo que es un poco instintivo al final de la experiencia y decir, yo creo que esto ya está listo y creo que está bonito y creo que puede funcionar. Y te equivocarás o no, pero a la hora de equivocarte, pues volverás a mejorar, volverás a aprender, ¿no? ¿Y qué dosis de entretenimiento deben de tener esas rutinas y esos juegos? Te lo pregunto porque volvemos a lo mismo. Muchas veces se concentra toda nuestra energía en el método, en la magia y en el asombro. Está bien, eso es lo que hacemos. Pero aquellos que trabajamos para el profano, y tú muy bien lo sabes, Adrián, el entretenimiento juega un factor importante en todos los juegos o rutinas que vayamos a hacer. ¿Qué opinas de esto? Claro, es que yo creo que muchas veces cuando decimos entretenimiento, ¿no? Parece que el entretenimiento como que no valoramos, ¿no? La magia. Cuando decimos, no, yo soy entretenedor o mi objetivo es ilusionar y entretener, ¿no? Y parece que el entretener es como, ¿no? Parece que no se valora muchas veces, o parece que si decimos eso no valoramos el efecto mágico o el efecto de la imposibilidad, ¿no? Cuando no tiene que ver, al final el entretenimiento, más que entretenimiento que puede sonar mejor o peor, es mantener la atención para que al final el milagro final o el imposible se mantenga y que ellos los vivan con esa atención que se merece, ¿no? Al final yo lo veo por ahí, ¿no? Yo creo que tienen que ser muy entretenidos. Entretenidos se entiende como interés general para que el público siga y mantenga la atención hacia donde tú quieras llevarle, y por eso es muy importante, ¿no? Ya lo puedes usar tanto como humor, como expresión corporal, como cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que genere esa emoción para que el espectador te siga al camino que quieras llevarle. Y yo creo que es súper válido, claro, y es súper válido y súper importante, como dices, al final, cuando trabajamos para el público, porque de hecho muchas veces estamos con un público muy distinto, que hay público que a lo mejor no le gusta la magia o no le gusta la magia clásica que han visto, pero si le metes esa dosis de humor, ¿no? Como si fuera un plato combinado, a lo mejor a mí no me gusta la lechuga, pero me gusta esto que está aquí, que es el pollo, ¿no? Pues al final, si ese show tiene esos pequeños retoques, pues a lo mejor el tipo que de primeras no se siente atraído por, yo qué sé, por magia con cartas, por ejemplo, si tú le caes bien con la actitud, si tú le mantienes esa atención, eres entretenido e interesante para él, al final va a entrar y va a llegar al camino que tú le propongas, ¿no? Yo lo veo por ahí, pero no sé si era un poco esa la respuesta, pero... No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Adrián, porque vemos a cada rato también muchos magos que están empezando, algunos ya con algún tiempo, que claro, ellos piensan, y quiero que me corrijas a ver qué opinas al respecto, el que tengas en un repertorio 10, 11 juegos para abarcar una hora de shows, eso hay artistas que con 4 o con 5 juegos te hacen una hora y media de shows, y eso es porque tienen experiencia, tienen tablas y tienen entretenimiento. Y hay otros que llenan ese vacío con muchos juegos, que es lo que podríamos decir que es un truco detrás de otro. No es magia, pero es un truco detrás de otro para llenar una hora que te contratan. Cuando hay artistas experimentados como tú y como tantos otros, que con 3, 4 pueden hacer una hora perfectamente de show, porque saben manejar los tiempos del público, saben manejar el entretenimiento. Ese es el punto, ¿no? Yo creo que no es un criterio que hagan, yo creo, 3 o 4 y que eso sea mejor que el que haga 12 o 13, ¿no? Al final el criterio que dices tú es manejar los tiempos y saber ser entretenido e interesante durante esa hora, ¿no? A mí me da, cuando muchas veces dices, hay que hacer solo 4 juegos. Bueno, pero si los hace bien, o la capacidad artística y escénica es perfecta, al público le gusta, es que no va a ser ni mejor ni peor que el que hace 12. El problema es que haga 4 y que se aburran en el primero, ¿no? Igual que el que haga 13 y te aburras en el tercero, porque hayan pasado 15 minutos, da igual, ¿no? Al final yo creo que no es tanto la cantidad de efectos que haces o de números, sino lo que hagas, ¿no? Pepe Carroll, no, yo me acuerdo de los últimos shows que yo era súper pequeñito,
que yo le veía y hacía igual eso, 4 o 5 juegos, ¿no? La chaqueta, la mujer 10, pero veías eso y el público lo veía y era disfrute continuo, ¿no? E incluso sensación de asombro, que muchas veces no por hacer 12 vas a asombrar más que por hacer 4 golpes que te dejan loco, ¿no? Y durante esas rutinas muchas veces hay también efectitos o detalles que también suman, ¿no? Pero al final va a cuestión del artista y lo que él sepa manejar, como dice, esos tiempos. Ya igual que sean 4, 13 o 22, ¿no? Ahí mencionaste una palabra clave que es el ser artista y que muchas veces no valoramos bien el peso de lo que significa ser artista. ¿Por qué? Porque una cosa es hacer trucos y otra cosa es hacer magia. Y vemos también, a veces se ve mucho en magia, que para ser un buen mago tienes que ser un buen artista. No sé si me explico bien, Sí. porque solamente con hacer trucos no basta. Claro, sí, sí, ¿no? Yo creo, bueno, primero hay que definir qué sería artista, ¿no? Y pues también es otro tema, pero de otra hora y pico, ¿no? Pero sí, eso me recuerda mucho a lo que cuenta Juan Tamariz, ¿no? Cuando pregunta en las conferencias de ¿qué es para ti el arte? ¿No? ¿Qué es lo contrario de arte? ¿No? Dice, ¿qué es lo contrario de frío? El calor, ¿no? ¿Qué es lo contrario de arte? Y empieza a preguntar y al final dice, es fácil, ¿no? Y nadie dice, ¿no? Y lo que termina diciendo él es lo que te acabo de decir, ¿no? Lo contrario de arte es fácil. Es decir, si algo es fácil, si algo tú coges la baraja el primer día o un flap y ya lo haces, pues yo creo que eso no es arte, ¿no? Al final, Exacto. ese trabajo de artesano, ¿no? Por eso viene de arte, ¿no? Del artesano en el que dedica un montón de horas a cuidar y a trabajar su oficio, eso se va a transmitir, ¿no? De manera que yo creo que ahí está la diferencia de primeras, ¿no? Cuando hay un trabajo detrás y hay una verdadera dedicación. Y luego que valore la gente lo que para ellos es arte o no, pues eso ya es otra historia, ¿no? Ser artista. Cada uno tiene su interpretación. Y te iba justamente a hacer una pregunta de lo que estás hablando, muy bien explicado por ti, sobre ese tema eterno que existe en todas las sociedades de magia, que si la magia es un arte o no. Es un tema que cada uno tiene su interpretación, no hay nadie con la total verdad que pueda decir pues algo que tiene que ser. Mi opinión, y la comparto contigo, a ver qué opinas, Adrián. Ayúdame en esta. Bueno, muy bien. Si alguien va a una tienda de magia, Adrián, y compra la baraja radio o compra un wildcard, en fin, y sale de esa tienda y ya hace el juego a los 5 o 10 minutos, entonces ahí no está comprando el arte. Ahora, pienso yo de que el que ejecuta la magia, el hacedor, eleva lo que hace hasta ese nivel artístico. ¿Me explico? Es decir, que tú tomas... Sale de aquí, ¿no? ¿No? ¿Qué opinas? Claro, sí, ¿no? Yo creo que eso, al final el arte sale del corazón o de uno mismo, ¿no? Y ahí viene, ¿no? En la capacidad de, algunos dicen, transmitir tu mundo interior o transmitir tus inquietudes, ¿no? Algo, pero yo creo que tiene que salir de ahí, claro. Si esto lo hace solo y yo no le aporto nada, claro, yo creo que eso, o el arte será esto, que es maravilloso y que hace algo solo y ya está, ¿no? Pero si no hay nadie detrás que proyecte eso, no sé, claro, es que lo que dices tú, ¿no? Es una cuestión delicada el saber. Sí. Y cuando además, desde que empezamos leemos mucho lo de la magia es la reina de las artes, ¿no? Claro, yo qué sé, no sé, pregúntale a lo mejor a otro que no sea mago, igual no te dice eso. No sé, ¿no? Es algo delicado, ¿no? Y por supuesto lo que ahí tengo claro es que yo creo que sí que es un arte la magia, ¿no? Luego los magos habrá unos sí y otros que no. Y como tal, yo quiero pensar que sí, y por eso hay que cuidarla, hay que respetarla y hay que trabajar y intentar elevarla a eso, ¿no? Porque al final que la magia sea un arte o no depende de los que hacemos la magia. ¿No? De lo que hacen. Y así es. En ese trabajo está. Yo no sé catalogarlo y decir si sí o si no lo que yo hago, pero yo por lo menos la trato como tal e intento respetarla y elevarla, ¿no? Luego me equivocaré o no, pero bueno, por lo menos yo estoy a gusto pensando así, ¿no? Genial, genial. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, al trabajar mucho para profanos, te pregunto, creo que es una pregunta obligada para todos aquellos artistas de tu categoría. A veces habrás conseguido en tantos shows y en tantas presentaciones algunos espectadores, algún público difícil, aquel que quiere echarle broma al mago, como decimos en Latinoamérica, o aquel que quiere ser más protagonista que el artista. ¿Cómo lidias, Adrián, con este tipo de personas? Claro, y eso me pasaba sobre todo al principio, ¿no? Imagínate que muchas veces ya la magia de por sí
muchos espectadores se lo toman como reto, ¿no? De mira, este viene aquí a ser más protagonista o más listo que yo, cuando es una tontería. Pues imagínate cuando tienes 18, 19, 20 años, que era cuando yo hacía un montón de shows, tanto en pueblos, que decimos aquí en España, que es como fiestas patronales, ¿no? Que mucha gente no te espera, ¿no? Y de repente programan un mago y tienes tú que lidiar con eso, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Claro, ahí yo conseguí un montón de tablas porque sufrí, no es que sufriera, ¿no? Pero al final vives todas esas experiencias y sabes un poco cómo salir de ahí. Y al final, en mi caso, que ha habido, es una cuestión de experiencia igual, ¿no? Yo muchas veces ya casi no veo a ese espectador, o por lo menos si está, no le escucho, ¿no? O no le noto. Pues al final es esa seguridad, ¿no? Yo creo que siempre pasaba al principio, cuando se siente de alguna manera esa inseguridad en el escenario o esa inseguridad haciendo algo, es más fácil que este tipo de personas pues vengan, ¿no? Vengan y hablen y quieran ser más protagonistas que tú, ¿no? Yo al final, claro, yo no sé muy bien cómo ha ido desapareciendo ese tipo de gente, por lo menos de mis shows, ¿no? Yo creo que al final ha sido lo que te decía, ¿no? Esa seguridad y esas tablas que me dieron. E imagino que la primera vez cuando me vino un tipo así, pues yo pues me iría para abajo y me hundiría y me iría llorando a casa. Y con el tiempo vas viendo que eso no tiene por qué ser un reto, ¿no? Ni para él ni para mí. Es decir, pues muchas veces decimos que los espectadores lo sienten como reto, pero es que muchas veces también el mago o ciertos magos lo viven como un reto, ¿no? Es como, uy, cuidado este tipo que va a ser más protagonista que yo. Bueno, cuidado, bájate el ego, que el show será de los dos, del espectador y del mago, ¿no? Yo muchas veces cuando saco a espectadores al escenario, o cuando sacábamos espectadores al escenario, yo veía a veces magos que hacía una broma muy buena, por ejemplo, ¿no? El espectador y el mago era como, no, le corto, cuidado, que el show es mío, ¿no? El mago, las bromas las hago yo. Y bueno, ¿por qué? Si en el escenario ahora mismo estáis los dos, está el espectador, estoy yo. Si él me da juego, es que va a ser mejor para mí y para él, porque él se va a sentir a gusto y yo lo voy a saber conducir para que el show crezca, ¿no? Y que se viva incluso como uno. Claro, exactamente. Que evitar ese reto por las dos partes, ¿no? Tanto como el primer espectador que viene un poco a retarte, tanto como tú que lo recibes como tal, y a lo mejor esa lucha es cuando... Claro, puede salir mal, ¿no? Pero si eso se compenetra bien y se juega, ¿no? Y todos entendemos que esto es un juego y no hay ninguna lucha de egos, tanto como el mago como el artista, pues yo creo que va a ser un poco más sano. Y a lo mejor de esa manera he ido un poco conociendo esa experiencia y por eso te digo que ahora cuando actúo yo nunca me he sentido que ese espectador feo exista, ¿no? A lo mejor está, pero no hace tanto ruido porque el resto de la atmósfera que creamos entre el público y el mago, pues hace que él no vea ese hueco libre para entrar, ¿no? Y porque has pasado por esa experiencia y ya estás curtido, ya tienes tablas, sabes cómo lidiar con ello. Y yo creo que una de las cosas que ningún libro, ningún maestro te puede dar es la experiencia. Tienes que pasar por ello. Tienes que, a juro, tener esos momentos en los que sale un espectador cabroncete que te quiere pues, tratar de quitarte el foco y tienes que saber lidiarlo. Sobre todo para aquellos que tratamos con el público profano a cada rato. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Es como decimos aquí, el comerte mierdas, con perdón, pero es lo que me ha hecho luego, pues eso, ¿no? El tener ciertas tablas o intentar por lo menos saber manejar las cosas o por lo menos darme esa seguridad aparente encima del escenario en la que no sienta el miedo de que un tipo me va a venir. Es como, bueno, si ya me han venido 50 o 100 así, ¿no? Ya sé que de una manera u otra, pues al final no es algo que digas, esto me funciona siempre. No, porque cada espectador al final es un mundo, ¿no? Y no es que esta frase que yo diga me funcione para callarle. Al final es saber torear en el momento, ¿no? Y como dices, eso te lo dan las tablas y el haber combatido, ¿no? En todo tipo de escenarios, ¿no? En buenos y malos, así es. Sí, sí, sí. Y hay que hacerlo. Te quería preguntar, sé que haces cartomagia de puta madre y sé que has tenido la oportunidad de presentarte en un sitio que también pues he tenido la oportunidad de estar, que es el Castillo Mágico, que es la meca posiblemente de la magia. Y te quería preguntar, Adrián, conociendo, no solamente estando en la 4F, sino estando en el Castillo Mágico, el tipo de cartomagia que a veces vemos en Estados Unidos, que ese tipo de cartomagia directa, de golpes, visual, ¿qué diferencia tiene con la cartomagia aquí en España? Si le ves alguna diferencia, porque en estos días estaba hablando con Rafael Benatar y hablábamos sobre las diferencias de la cartomagia americana con la cartomagia española. ¿Tienes alguna diferencia que tú reconozcas estando allí en el Castillo Mágico, en la 4F, y viendo al público norteamericano?
Claro, yo qué sé, ¿no? Al final siempre desde el principio yo sí que escuchaba mucho eso, ¿no? De la diferencia de la cartomagia norteamericana y la Escuela Mágica de Madrid, ¿no? Y claro, yo creo que a lo mejor iba con esa predisposición y puede que sí haya esas diferencias, ¿no? Pero yo creo que al final son diferencias más internas que externas, ¿no? Al final, no sé si el público, yo veía al público del castillo y veía magos latinos, como en mi caso, y magos norteamericanos y al final funcionaban los dos estilos, ¿no? El estilo metralleta y el estilo a lo mejor que la estructura está pensada de otra forma. No sé, yo creo que a nivel, quiero pensar que no hay tanto, ¿no? Porque al final el pensar en las diferencias me hace distanciarme más que unirme y lo que quiero es como unirme a todo, ¿no? Hombre, yo creo que sí que hay diferencias sobre todo de estructura, ¿no? Toda la escuela ascaniana que nosotros hemos mamado, ¿no? De aquí de España, ascaniana, tamariciana, todo eso. Claro, está llegando, ¿no? Ya llegó a Estados Unidos, pero sí que hace que esa diferencia se exista, ¿no? A nivel de todo, de construcción, de cobertura y... De hecho, en el show de Chris pasaba mucho que yo le mostraba cosas de... Digo, mira, pero es que esto queda más bonito porque me hace un cierre circular. No, no, tú tira esto que funciona, rápido, venga, tira otro. Y era como, bueno, en ese caso sí que veía mucha diferencia como la superproducción o el espectáculo grande, masivo para llegar a televisión o llegar a, pues eso, a teatros gigantescos. Pero bueno, en el castillo no vi tanta diferencia. Te lo pregunto porque, hombre, ahí pienso yo que la cartomagia española tiene más estructura, tiene más charla, es algo que transmite más historia, mientras que el americano, si uno se pone a analizar juegos de Paul Harris, de Michael Skinner y de tantos otros, es como del momento, ¿no? Como del impacto visual uno detrás del otro. Claro, es buscando el wow effect y ya está, ¿no? Y no me importa a lo mejor de dónde vengo y a dónde voy con ello, ¿no? Sí, Pero, bueno, yo creo que al final una mezcla de eso, ¿no? Yo creo que también es interesante, ¿no? Por supuesto, tener esas bases estructurales que tenemos más en Europa, bueno, en España, y también no olvidar ese wow effect, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que llega también al público, ¿no? El pack, el esto, wow, y el por dónde me ha venido, ¿no? Yo qué sé, un equilibrio, ¿no? Un equilibrio es, en mi caso es interesante, ¿no? Y en eso estoy. Yo creo que me vino muy bien el haber aprendido todo pues en la escuela de Juan, ¿no? El haber vivido aquí pues más de 10, 12 años hasta que yo me marchara a Estados Unidos y luego ver todo lo de allí, ¿no? Tanto a nivel de superproducción y de show y de cartomagia de wow effect y intentar mezclar eso, ¿no? Y ver que las dos cosas son válidas y contextualizar también muchas veces donde estés, ¿no? Porque a lo mejor si estás trabajando en un pub o en un restaurante, claro, a mí me funciona más el wow effect que una estructura compleja o una charla más, ¿no? Más sí. bueno, larga, ¿no? Pero, ¿sabes lo que te digo, no? Al final contextualizar y saber qué cosas pueden funcionar mejor en un sitio o en otro, ¿no? Y a lo mejor viene de ahí un poco la diferencia de esas escuelas, ¿no? Al final el norteamericano a lo mejor trabajaba mucho en pub o por decir algo, ¿eh? Y como aquí venimos de Ascanio, que era mago aficionado, de hecho, pues tenía esa libertad artística que a lo mejor el profesional muchas veces no la tiene, ¿no? Claro, y te lo preguntaba, mejor dicho, porque, claro, uno ve, por ejemplo, las técnicas ascanianas, la pausa en el tiempo, el tránsito, tal, y de repente, si tú estás trabajando en una discoteca o estás trabajando en un pub, oye, ahí quizás la pausa en el tiempo y todas estas Claro. técnicas profundas no se adapten lo mejor posible, ¿verdad? Claro, sí, sí, ¿no? Y la situación inicial, cuando a lo mejor han mirado 3 veces a la rubia que ha pasado y ya nada, ¿no? Es como ya se ha ido a la mierda la situación inicial. Claro, al final yo creo que es contextualizar y adaptarte al medio en el que te mueves. Igual que estábamos hablando ahora, ¿no? A mí me está costando adaptarme a este medio digital para hacer shows o transmitir, ¿no? Pero al final hay que conocerlo e intentar adaptarte. Y muchas cosas, igual que muchos efectos no funcionan en televisión porque es otro lenguaje y otro código, pues al revés, ¿no? Hay cosas que no funcionan en el directo, en un teatro o en un restaurante o discoteca, cuando lo que tienes que coger la atención rápida, que le lleven un momento de una emoción, un asombro y ya está, y que luego lo compartan con el dueño o con el resto de clientes y ya está, ¿no? ¿Qué experiencia recuerdas y qué significó para ti trabajar en el Castillo Mágico? Claro, pues fue súper bueno. Bueno, fue mucho trabajo también, muchos shows, muchos shows para un español. Yo le decía, digo, yo es que soy muy vago, digo, yo tantos shows a la semana, yo haría uno o dos. Yo tenía 3 presentaciones casi todos los días, en la noche. Sí, sí, y el close-up este yo creo que eran 4, yo hacía 4 cada día, ¿no? Bueno, que es una semana, tampoco vamos a... No, pero sí, ¿no? Es una maravilla, sobre todo el pisar esas tablas donde han pisado todos los maestros, es que ya solo por eso, ¿no? Es como huele a esencia mágica, huele a historia.
Es súper bonito, ¿no? Yo la primera vez que fui a trabajar coincidí con Jorge Blas, también que estuviste con él un poquito, ¿no? Ahí entrevistándole. Sí. Y nos lo pasamos muy bien, pues estuvimos, pues eso, amigos compartiendo la experiencia y compartiendo, no el escenario, porque él estaba en escena y yo en la de cerca, pero es maravilloso, ¿no? A todo el mundo que conoces, solo la experiencia de pisar esas tablas es maravillosa. Maravilloso, así es. Mencionabas antes un poco la magia en televisión. Te pregunto, ¿cómo se inicia tu relación con Criss Angel? Pues inicia no tanto por la parte de consultas, ¿no? De crear efectos, sino más en el show de Supernatural, que era el show que nosotros, no sé si pusiste una foto antes o no, pero bueno, pues es que lo digo muy mal. 5 años allí y todavía no sé pronunciar el nombre del show. Era de Supernatural. Exacto. Pero empezamos así porque yo después de ganar estos premios quiero aprender inglés, ¿no? Pues hay un momento en el que yo concurso en el Rock Macmillan, allí en Londres, pero sin saber nada de inglés, solo con una profesora que yo contrato, y después de eso era como, necesito saber inglés, me estoy perdiendo un montón de cosas por no saber inglés, ¿no? Y decido en esa época que yo trabajaba en cruceros y tenía pues eso, esos 2 o 3 meses libres y algo de dinero ahorrado, digo, bueno, pues me marcho a aprender inglés. Y dije, ¿Londres o Las Vegas? Dije, Londres llueve mucho. A Vegas. Y vámonos a Las Vegas. Pues había estado una vez de viaje 4 días, me enamoré de eso y me fui sin conocer a nadie, nada. Me fui solo 2 meses y pico a aprender inglés. Y claro, gracias a estar ahí en el lugar adecuado, pues a través de un amigo en común, bueno, un amigo que yo conozco allí, a través de Jorge Blas también, que trabajaba en el Circo del Sol, pues hay un día que los astros se unen y conozco a Criss, ¿no? A Criss Angel. Y en ese momento hay esa conexión, ¿no? Que va no solo de la magia, ¿no? Porque al final yo, trabajando con él, luego veía mucha gente, tanto magos como bailarines, que al final en cuanto conocían a Criss o gente de estas celebrities allí, era como, toma, esta es mi tarjeta de visita, llámame que soy muy bueno, ¿no? Y al final eso lo que hacía era, pues, cerrarme, ¿no? A lo mejor ahora no es el momento y no quiero saber de eso, ¿no? Y en nuestra fue más eso, ¿no? Al final cuestión de actitud, otra vez, ¿no? De conexión personal, de conocernos, de tomar un café o una margarita, ¿no? Pero tomar eso, el conocernos primero como personas y luego a partir de ahí ya fue él quien me dijo, bueno, acabo de escuchar que ganaste varios premios, estoy montando un espectáculo, quiero ver tu trabajo, ¿no? Y fue así, ¿no? Él me pidió a mí el material, no al revés, no fui yo como mira quién soy, mira lo que hago. Claro. Muchas veces tira para atrás, ¿no? Eso quiere decir, y habla muy bien de ti, Adrián, que no eres un tipo de persona que tiene un destello por alguien o por una celebridad, sino que mantiene la compostura, mantiene tu personalidad, que es importantísima, y estos artistas de estas dimensiones como Criss Angel, pues lo notan, porque claro, muchas veces nos dejamos llevar por las tendencias, los héroes que tenemos en la magia, y se nos olvida también que son personas igual que nosotros y que podemos sentarnos a hablar y tomar un café, en fin, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Y así yo creo que se llega más, ¿no? Igual que hablábamos antes de que hay que llegar al espectador para que él sienta interés por mantener la atención durante 1 hora o lo que dure el show, al final es eso, ¿no? Si tú no conectas como persona y más luego en la producción que se formó, ¿no? Si no hay un buen rollo, si no conectas con la gente, es imposible mantener durante años una superproducción en la que todos convivimos casi 24 horas al día, en la que se trabaja mucho, pero también se pasa muy bien y eso tiene que haber esa conexión, ¿no? Más allá de solo el momento del artista y el momento del ego en el escenario, ¿no? Exactamente. Y como persona, ¿qué tal es Criss Angel? Como persona, no como mago, sino como persona. Bueno, hay muchas opiniones al respecto acerca de Criss Angel. Claro, en mi caso yo he conocido mucha gente en el que no la han tratado muy bien, ¿no? Que Criss no ha tratado muy bien a esos trabajadores. Claro, en mi caso yo, siendo sincero, no puedo decir nada malo de él y menos aquí. No, pero no, sinceramente no, porque conmigo de verdad desde el primer momento se portó bien. Hay cosas que a lo mejor, pues claro, como todos, ¿no? Al final, en su caso también es una celebrity y es más grande, ¿no? Cualquier cosa que haga pues va a tener más consecuencias. Pero en mi caso yo estuve muy a gusto durante los años que trabajé con él. De hecho, todavía estamos en contacto y hacemos cositas y preparamos cosas. Y en mi caso yo no tengo nada malo que decir o por lo menos que no salga de mí ¿no? Sí, conozco casos, pero bueno, como todo, ¿no? Claro, te lo pregunto solamente a modo de conocimiento. Sí, te lo pregunto a modo de conocimiento, al ser una estrella conocida a nivel mundial de grandes dimensiones,
pues siempre uno tiene una percepción sin conocerlo y bueno, para saber cómo es él como persona, ¿no? Igual pasa con Copperfield, con Lance Burton, de ese tipo de estrellas, de esa envergadura, pues siempre uno tiene una noción que a lo mejor no se ajusta a la realidad. Por eso te pedía pues que me dijeras cómo era él como persona, si era una persona, un buen tipo con el cual te puedes sentar a tomar algo, o si, como suele pasar mucho en magia a veces, los egos, como tú muy bien lo mencionas, pues hay gente que tiene muchas ínfulas, en fin, como pasa siempre. Exacto, sí, sí, ¿no? Imagínate, y pasa a magos que no son tan mediáticos, pues imagínate a una celebrity como Chris Angel o Copperfield, ¿no? Pues es normal que esté, ¿no? Y es como, bueno, pues ya lo sé en el juego donde estoy y sé lo que es, ¿no? Yo por eso a lo mejor en ese caso nunca tuve problemas, porque al final era como sé quién eres tú, sé quién soy yo y sé que esto para mí es otra experiencia más que la voy a disfrutar y ya está, y no me complico es que es una tontería, ¿no? Ya luchar por los egos, ya no allí en Las Vegas y con grandes magos, sino aquí en la Tierra y en cualquier sitio, ¿no? Es como, si es que tú sé feliz con lo tuyo, sé feliz con lo que haces y es que eso es lo que te va a traer todo lo bueno alrededor, ¿no? ¿Y qué experiencia te dejó Supernaturalist? Que recuerdes, así, que te haya llenado, que hayas aprendido, importante. Sí, claro, yo aprendí un montón allí, ¿no? Porque imagínate, al final es saltar un poco de, pues eso, de los shows que hacía aquí, de festivales, sí, pero muchos pueblos, muchas empresas, pero saltar a una superproducción americana, ¿no? Con 30, 40 tipos, tanto de producción como de crew, de cast, tanto luego a la hora de mover un show, ¿no? Que eso era increíble, mover un show de ese tamaño con más de 3 trailers, mover a todo el equipo. O sea, yo aprendí un montón de eso, ¿no? De cómo se monta un show o una superproducción, ¿no? Y no solo eso, ir yo con mis cartas y con mis 2 baffles y ya está, ¿no? Con mi espectáculo de escena en un barco, que también en los barcos tienen teatros y condiciones fantásticas. Pero claro, esto era una superproducción muy distinta, ¿no? Y aprendí un poco a igual, ¿no? A ponerme en el punto de vista de ese espectador de superproducciones, o ese espectador que paga 80, 100 dólares por algo que quiere ver y que le tiene que sorprender, ¿no? Y claro, es que ahí te cambia también un poco el concepto, ¿no? De lo que es solo magia y espectáculo, ¿no? Y el espectáculo es esto Y donde la responsabilidad, me imagino, Adrián, la responsabilidad de estar ahí en ese escenario, en esas circunstancias, se elevan el doble o el triple de lo normal. Sí, pero hubo una cosa muy curiosa, pues de hecho en el estreno, claro, imagínate, ¿no? El estreno era un teatro de 2.500 personas o algo así, y yo hacía magia de cerca en pantalla. Luego, la segunda parte yo hacía alguna gran ilusión, pero la primera parte era magia de cerca con la pantalla gigante, ¿no? Y claro, era como, es que sé que voy a temblar, y es que como tiemble algo por el estreno se va a notar, pues imagínate, claro, en una pantalla proyectada, al final tus manos eran más grandes que la caja más grande de Chris Angel, ¿no? Claro, Sí. era brutal. Iba con ese miedo, pero al final, claro, salió todo genial, ni temblé, nada, era como, no puede ser, ¿no? Y claro, al final era porque llevábamos 6 meses trabajando ese show, de manera que en esos 6 meses ya habíamos pasado por todas las etapas del miedo escénico, del miedo al estreno, del miedo a que falle algo, porque en 6 meses trabajando todos los días, 8 horas en el show, claro, ya ha pasado todo lo que tenía que pasar, ya me ha fallado todo, ya he vivido todas las experiencias, de manera que el día del estreno era disfrutar y vivir eso, ¿no? Que era único. Lo que menciono muchas veces aquí en la comunidad, en este canal que es para buenos aficionados y profesionales, es que una de las formas para eliminar el miedo, Adrián, y las inseguridades es mediante una preparación previa. Una preparación que lo hagas tantas veces y estés ya con una confianza en tus cualidades y en lo que vas a hacer, que cuando sales a escena no vas a hacer algo diferente a lo que ya has hecho y has repetido miles de veces. Exacto, sí, sí, y eso entra, ¿eh? Y por mucho que mira que ese día yo era consciente de que va a haber nervios, en el momento de actuar se paró los nervios y salió todo el gozo, ¿no? De estar en ese momento. Y claro, eso fue de estar tantos meses, claro, yo es que en mi vida había ensayado tanto una rutina. Claro, es que en mi vida había estado 8, es verdad que eran 8 horas por contrato y por lo que íbamos a trabajar, pero al final ensayando, claro, eran 6 horas jugando y 2 a lo mejor ensayando, ¿no? Pero aún así era muchísimo tiempo practicando esa rutina, esos 12, 13 minutos, más luego la segunda parte y tal, pero era mucho tiempo utilizado para esa rutina, claro, era imposible que esos nervios salieran. Claro, y además creo, me imagino que tendrías el mejor repertorio, más práctico, un paquete de cartas, en Sí, fin, sí. no tantos aparatos, transporte, tal. Eso es lo bueno del close-up y de la cartomagia.
Claro, se cabreaban los... Bueno, es verdad que al final había un grupo de crew que eran los que movían todo y preparaban todo, pero al final era como, mira, esta es tu sección, Adrián Vega, igual una cosita así dentro de un play case, y el resto es de grandes ilusiones, escapismo. El manipulador y yo éramos los únicos que teníamos como un huequito aquí pequeño de props, ¿no? Y el resto era gigantesco. Pero claro, esa era otra cosa de vivir un sueño, ¿no? Porque al final nosotros llegábamos a los teatros cuando estábamos en gira. Igual era el call time, era una hora o media hora antes del show a tu vestuario y estaba todo preparado. Estaba tu vestuario preparado, tu maquillaje, todos tus props. Había gente, claro, el crew, perdón, que era igual que reseteaba las grandes ilusiones, movía y colocaba todo, pues también me colocaban las cartas, me colocaban en no sé qué y era como, bueno, también lo puedo hacer yo. No, él es él, porque por eso él es el responsable de props y si algún día falla algo sabemos quién, ¿no? Y es que era todo perfecto, ¿no? Todo perfecto para que la rueda girara. Es decir, no cada día uno hacía una cosa, no, cada uno tenía su función y esa era su función, ¿no? De manera que era mucho más fácil que crecer y mejorar el show y saber si algún día fallaba qué había pasado, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta, creo yo que de doble filo. Precisamente como haces close-up y haces cartomagia, ¿qué opinas a veces de, por ejemplo, si te presentas en un teatro, Adrián, que estoy seguro de que has tenido la oportunidad muchísimas veces? El uso de las pantallas, cuando estás en un teatro para grandes magnitudes, grandes cantidades de personas, te pregunto, ¿no crees que a veces se pierde un poco el tener que el público enfocarse solamente en la pantalla y quizás estar solamente allí en un espacio tan grande viendo solamente una pantalla? ¿No crees que funciona un poco en contra del acto en vivo, de la magia de un escenario? Claro, es que al final yo creo que son igual, ¿no? Yo creo que son lenguajes también distintos, ¿no? Lo que es un show de magia de cerca en salas de 40, 30, 50 personas en el que puedes mostrar tu show de cerca, a eso, un show de escenario en el que se mete 2 o 3 pinceladas de magia de cerca, ¿no? De hecho, yo siempre lo cuento, ¿no? Es verdad que con los magos me conocen más por magia de cerca o cartomagia, algo así, porque a lo mejor son las ideas que más he compartido, pero de hecho yo casi siempre lo que más he hecho ha sido magia de escenario. He trabajado, pues eso, en centros culturales cuando empezaba, en cruceros haciendo shows de escenario, no de grandes ilusiones, pero sí de escenario. Y ¿De salón? de salón, bueno, salón sí, como pack small, play big, ¿no? De estos que vas con 2 maletas grandes y a tirar con lo que mejor puedas, ¿no? Y claro, ahí sí que yo me metía, antes de ir al Supernatural, metía pinceladas de magia de cerca, pero eran eso, pinceladas, eran como actos musicales que dan variedad al resto del show, me llenan el show porque están proyectados en una pantalla gigantesca y se comunica, no se comunica de la misma forma que en un show de cerca, pero por eso, de hecho, los actos que yo hago de cerca en escenario, en cruceros, no tienen nada que ver con la magia de cerca que hago cuando estoy en un teatro de cerca, ¿no? De 40, 30 personas o una fiesta privada o algo así, ¿no? Y pues, creo que en ese caso yo creo que son escenarios distintos y hay que adaptarse igual que antes al escenario, ¿no? Que hay juegos que funcionan en cámara. Primero por planos, ¿no? Porque al final, en el show de Supernatural sí que una de las chicas era la coreógrafa de cámara y claro, seguía y era todo perfecto. Pero cuando trabajas a plano fijo, ya de por sí te tienes que cargar mucho de los efectos solo por planos, ¿no? Ya no hablemos de emoción, de conexión con la gente y... Lo que sí intentábamos hacer, que eso aprendimos también allí en el show, era cuando la magia de cerca, esa mesa que muchas veces se pone encima del escenario, era bajarla al teatro, bajarla cerca del público. Cerca del público, claro, y eso mejoró un montón, porque al final, primero, porque la conexión era más cercana con el público, segundo, la coreógrafa de cámara, había muchos momentos en el que captaba la reacción de los espectadores de los laterales, claro, y eso se proyectaba en la pantalla, al final no dejaba de ser tele, ¿no? Como lo importante que es ver una reacción en televisión y que esa reacción contagie al espectador, pues allí igual. Era mucho más frío que yo me pusiera encima de un escenario, encima de una mesa alta, sino que bajarme ahí con la gente rodeándome, casi rodeándome, ¿no? Porque al final las butacas estaban muy cerquita y eso se proyectaba en la pantalla, se proyectaba la magia, las reacciones y se vivía mucho más real. Vale. Y claro, es eso, ¿no? Es aprender el medio e intentar jugarlo. Sí, porque te lo preguntaba porque a veces creo que se abusa un poco del formato cuando hacemos cartomagia en un escenario para 500 personas, un poco más, donde estamos constantemente enfocados en las pantallas y creo que se pierde el elemento de lo que tiene que ser el teatro y de lo que tiene que ser la magia en teatro. Conexión personal, ¿no? De cuerpo y de... Claro, sí. Vale, muy bien. Te quería preguntar también, ya que me mencionaste algo que no he podido hacer yo personalmente, que es trabajar en cruceros, ¿cómo lograste
pues conseguir un contrato para trabajar en crucero? Pues mira, yo de hecho, el primer contrato que yo consigo, hago, ya no era solo cruceros, eran buques de pasaje, que se llama aquí, que era Balearia, era una compañía, bueno, existe la compañía Balearia. Claro, yo lo primero que empiezo es ahí, y eran buques que van pues de Ibiza a Mallorca, o bueno, por el Mediterráneo, ¿no? Mediterráneo. A ver si la he cagado ahora, y digo otra historia. Y claro, yo empiezo allí a través no recuerdo muy bien cómo salía el contacto ese, pero lo que sí recuerdo es que yo hago una temporada allí de verano y haciendo magia de cerca, que era lo bueno, ¿no? Porque el primer contrato o por contrato, teníamos como 2 shows diarios o algo así, y uno era de cena o de salón en un restaurante, así como todas las condiciones eran muy malas, ¿no? Y luego uno de cerca, ¿no? Haciendo un poco por las mesas. Y claro, yo intentaba todo el rato al director del crucero intentarle cambiar el chip, ¿no? No, mira, lo que funciona aquí es la magia de cerca, porque fíjate las condiciones que hay en un escenario, no hay nada. Y claro, y gracias a eso igualmente, ¿no? Al final caer bien, ver que realmente sí que funcionaba mucho mejor lo que le proponía a lo que se había firmado. Claro, me tiré 2 o 3 meses trabajando y haciendo solo magia de cerca, de manera que yo disfruté ahí un montón, porque al final, de hecho, era cierto, las condiciones eran mucho mejor las de cerca que las de escenario, ¿no? Y bueno, a partir de ahí yo ya dejo un poco el tema de los barcos, porque empiezo a trabajar en Estados Unidos, e igualmente en Estados Unidos conozco una compañía, una empresa que se dedica a eso, a programar magos en cruceros, magos solo por 2 o 3 semanas, y ahí empiezo a hacer un poco. Me costó mucho, sobre todo al principio, porque al final era muy difícil eso, llevar en 2 maletas un show que te llenara pues un teatro de 1.500 personas, sin grandes ilusiones, porque es un tipo de contrato que existe en los cruceros de como artista invitado, y claro, dar una calidad ahí era complicado, ¿no? Y aprendí mucho a eso, a trabajar con interacciones de pantalla, que te llenaba mucho el teatro, hacia momentos de magia de cerca, pero no abusar para no caer en el error que hablábamos antes. Pero es una experiencia muy bonita y es una manera de trabajar y ponerte nuevos retos, ¿no? Y tu experiencia última, cuéntanos un poquito sobre China, que estuviste allí antes de que la pandemia empezara. ¿Cómo fue tu experiencia con el público asiático que le gusta muchísimo la magia, que disfruta muchísimo y que admira siempre pues, a todos los artistas que hacen este tipo de entretenimiento como es la magia? Sí, sí, sí. Además de hecho, el primer contrato, digo, mira, abro mercado asiático y justo a los 4 meses explota esto, de mala suerte. Pero sí, yo voy contratado a un congreso en octubre, creo que fue a un congreso de magos, además, ¿no? Para magos allí en Beijing. Y claro, yo de primeras iba un poco asustado porque ya me decían que no hablan inglés, te tienen que poner traductor para conferencia y show y digo, bueno, que sé, nunca he trabajado con traductor porque al final trabajando en España, Sudamérica, era en español y si no en inglés, ¿no? Y Sí. incluso en Francia, cuando he actuado, también lo he hecho en inglés y sin problema. Pero allí me decían eso, ¿no? Y era como, bueno, claro, yo es que tengo un ritmo como pa, y lo mismo me corta. Y de hecho, yo llego allí y veo que el traductor que me pusieron, pues tampoco tenía la energía que a mí me gustaba, ¿no? Era como demasiado parado y, claro, insistí mucho en, oye, si tienes que traducir, intenta seguir el ritmo, que yo salgo con energía, claro, vendiéndoselo un poquito así bien. Pero bueno, al final era eso, ¿no? Era salir y mostrar lo que yo hacía. También me decían, es que el humor es muy distinto al que hacéis allí, el de los chinos, aquí igual no funciona. Y hubo esos segundos de, "Hostia, igual no funciona". Y el resto fue de, da igual, es que esto es lo que yo sé hacer y esto es lo que hago y no sé hacer otra cosa. Y ya está, ¿no? Y igualmente salí y el público, la verdad es que encantado. Es que ahí sí que me di cuenta que al final va más de dentro a nivel cultural, ¿no? La magia es universal, el amor es universal, el buen rollo es universal. Y si Claro. todo eso, es que da igual que estés en China, que en Estados Unidos, que en España, ¿no? Al final eso se transmite y creo que eso está por encima del tipo de magia o del tipo de humor que uses. En mi caso. Porque, claro, y te iba a preguntar, ¿por qué crees que los magos asiáticos tienen tanto éxito y por qué podríamos decir en estos momentos que la mejor magia se ve en Asia, en China, en Japón? ¿Cuál crees tú que es el secreto de ellos, además de la disciplina? Claro, la disciplina, eso es un punto importante, ¿eh? Yo creo que si a mí me dicen lo de ponerme eso 8 horas, yo lo hice allí porque, como te decía, 6 horas eran de jugar. Pero, como decimos los flamencos, ¿no? De ensayar es de cobardes. Yo soy muy de eso, ¿no? Pero no sé por qué será, bueno, han tenido también maestros muy buenos, ¿no? Y últimamente están saliendo, claro, cada artista y ven que un chico joven
o como Yuho Jin, ¿no? Gana un gran premio por haberle echado muchas horas, pues imagino que eso será súper inspiracional para el que venga después, ¿no? Es decir, yo quiero ser como él porque mira dónde ha llegado y mira qué joven es y mira lo que ha conseguido. Sí. O sea, no sé, no soy mucho de analizar el por qué o sí, por qué no. No sé, pero imagino Porque es que siempre, sí, es que siempre sale, como tú lo dijiste antes, haces algo y de repente sale un asiático y bueno, ya es la leche, ya olvídate de todo aquí, que ya apaga y vámonos. iba a decir que a lo mejor es lo que comen, pero ahora en estos momentos no es lo mejor decir eso. Sí, es verdad. Bueno, veo detrás tuyo muchísimos libros. Te quería preguntar también un tema que siempre está en boca de todos aquellos que aprenden y que como hoy en día tenemos las redes sociales, que está todo a la mano, qué importante, Adrián, para ti es, primero, la teoría, leer sobre fundamentos y estructuras en magia, y a todos aquellos que, hombre, pues no les gusta leer y les gusta más aprender o en YouTube o aprender en DVD. ¿Qué consideras, qué recomiendas para todos aquellos que están aprendiendo? A mí me parece, como siempre, que la sabiduría está en los libros, pero entiendo de que no todo el mundo le gusta leer. ¿Qué opina Adrián Vega de esto? Es que como dices, ¿no? Al final la sabiduría está en los libros y la imaginación, ¿no? Yo creo que está en los libros. Yo creo que es muy bueno, pues también, ¿no? Al final YouTube no fue mi caso, el aprender de YouTube, pues yo creo que ya llegó más tarde o porque no fue accesible, ¿no? Para mí, es verdad que también aprendí de muchos DVDs y de ver conferencias, pero al final de aquí yo he aprendido un montón de los libros. He aprendido un montón a imaginar también. Es que al final, primero es importante eso, lo que decíamos antes, ¿no? Dedicarle tiempo y horas y pasión y esfuerzo a esto, ¿no? No es lo mismo que te lo explique 2 segundos y que diga, vale, ya lo sé, cuando de primeras te habrás perdido la mayoría de todos los detalles que a lo mejor contiene esa técnica, ese efecto o esa rutina, cuando si lo lees en un libro, en la mayoría de los libros, no todos, pero la mayoría están explicados realmente, pues, detalle a detalle, tienes que echar horas y horas. Yo me acuerdo leyendo el libro cuando tenía igual 15 años, que no tenía formación para eso, pero leyendo el libro de Engaños de Salón, de Guy Hollingworth, la parte final donde explica toda la carta rota y recompuesta, ¿no? Yo me acuerdo de leer igual 15, 20 páginas solo para aprender cómo se doblaba la carta. Ya no te digo para romperla ni recomponerla, solo cómo doblar y la primera parte. Claro, pues aquí hay una movida. Claro, pero todo eso, el dedicar con 15, 16 años a leer tantas cosas, tantas páginas, para aprender solo 3 movimientos, que a lo mejor en un DVD lo hubiera aprendido en 5 minutos, pero claro, yo eso lo valoré de una manera que dije, esto es otra cosa, ¿no? Y cuando yo presento la carta rota o trabajo con la carta rota, claro, hay algo ahí, que hay un pozo de esas horas, esfuerzo que dediqué, que se queda y que luego se transmite, yo creo, de cara al público, ¿no? Eso por un lado, ¿no? De la manera de esfuerzo, dedicar horas, tiempo y cuantas más horas dediques, eso se va a notar, ¿no? De una manera u otra. Ya lo dice Tamariz, ¿no? Con los 7 velos mágicos, ¿no? Mencionaste la carta rota y recompuesta. Justamente hoy, que estamos haciendo esta grabación de la entrevista, les recomiendo a todos que vayan al Instagram de Adrián. Eso que Adrián Vega. Que soy nuevo, que estoy haciéndolo ahora. Tienen que seguir a Adrián porque además hoy, en el momento que se está grabando esta entrevista, unas horas antes, pues posteó por allí una versión de la carta rota y recompuesta que me pareció, no es porque tú estés aquí, Adrián, pero me pareció sencillamente brutal la forma en la cual la presentas y está ejecutada. Entonces, a todos aquellos que nos están viendo, además de obviamente saber la página web de Adrián, que es adrianvega.es, visiten su Instagram para que vean esta carta rota y recompuesta que acabamos de mencionar, pero realizada por la versión de Adrián, que está sencillamente de puta madre. Un libro que te haya marcado, Adrián, un libro que tú digas, este libro cada vez que lo abro me enseña, y eso que lo he leído 1000 veces. Te digo, pero digo, antes de saltar a eso, solo por puntualizar muy rápido, lo de la versión esa de la carta rota, al final es, bueno, una versión que no tiene nada que ver con la de Hollingworth ni con, es como un detallito simpático, ¿no? Pero fue parte también de mi acto con el que competí, pero me ha recordado a lo que te decía la carta rota y era porque yo creo que a lo mejor, yo tengo un montón de versiones de cartas rotas, me apasionan las cartas rotas, de romperlas, de mil formas. Y puede que sea por eso, por en su momento haber dedicado tanto tiempo, tantas horas a leer un simple efecto entre comillas, claro, de la carta rota, ¿no? De manera que si a lo mejor yo hubiera aprendido eso en un vídeo, hubiera pasado por mi cabeza, a lo mejor de manera mucho más rápida, sin darle tanta importancia o valor a lo que estaba haciendo, y se hubiera quedado ahí, ¿no? Por eso digo que al final lo que hablábamos antes, por no pasar de alto los libros, que creo que son súper importantes, ¿no? Sí.
Y yo creo que gracias a eso, a dedicar ese tiempo, algo creció dentro de mí, ¿no? ¿Y qué carta rota y recompuesta te ha gustado más, Adrián, a lo largo del tiempo? Quizás de Paul Harris, otra versión, la Claro, de Hollywood. ¿Cuál te ha llamado más la atención? hay tantas, ¿no? Yo creo que tengo mucho cariño a la de Hollywood por eso, ¿no? Al final, por haberle dedicado tanto tiempo y en esa primera época de mi vida mágica, ¿no? Luego la de Manolo Talman está también muy bien, que viene inspirada de Guy Hollywood. Y luego es que como hay 20.000 versiones de todo, ¿no? De carta rota que cambia, que viaja, que, como la mía, que no decimos mucho para que se metan ahí en Instagram, para que lo vean. Pero sí, ¿no? Y al final lo que decíamos, los libros, el leer, dedicar tiempo, dedicar esfuerzo, horas y pasión, ¿no? Que es que al final no es nada de... A mí, si soy sincero, nunca me ha gustado leer en general, ¿no? De pequeño, pues leía cosas, pero no era mi pasión. Pero esto, es que me puedo tirar horas, ¿no? Y ahora leo Pues, todo, gracias a Dios, pero... ¿sabes lo que me pasa a mí? Yo solamente leo libros de magia completos o libros que estén relacionados con lo que hacemos. Libros de cómo hablar en público, cómo leer el lenguaje corporal, cosas que se ajusten a lo que nosotros hacemos. Fuera de eso, me cuesta leer un libro. Por eso te pregunto, ¿qué libro para ti favorito que tengas allí detrás que siempre lo saques y Es el... digas? Sí, Siempre. sí. Uno de mis favoritos, y no es el de los que más, es el de Pepe Carroll, 52 amantes. Para mí, pues me has preguntado eso, ¿no? ¿Cuál es el que más leo? ¿Cuál es el que leo y sigo descubriendo cosas? Claro, 52 amantes para mí es una maravilla, ¿no? Tanto la parte teórica, que también decíamos antes si era importante o no, me preguntabas, cuando habla de los conflictos, tanto toda la parte de juegos y estructuras y rutinazas que tiene ese libro, ¿no? Y 20.000 detalles por cada movimiento que hace, ¿no? Yo creo que también fue porque me lo recibí también prontito, con 15, 16 años. Claro, yo me puse a leer todo eso y era como, bueno, creo que me estoy perdiendo la mitad de las cosas, pero es que me gusta tanto que le voy a seguir dedicando horas. Y sigo dedicando horas al Sut Apparition, le dedico horas al Incauto, dedico horas a las rojas y negras, a todo, ¿no? De manera que eso me marcó tanto que me sigue marcando, ¿no? Y sigo cogiendo el libro, sigo releyéndolo y sigo aprendiendo del gran maestro Pepe Carroll, ¿no? Porque también era una persona que yo le veía en directo y para mí me encantaba, conectaba conmigo y era un gran showman, ¿no? Aparte de un gran mago. Y muy bien que lo mencionas, Adrián, porque pienso de que Pepe Carroll, mi padre, tuvo la oportunidad de conocerlo mucho. Y una de las cosas que más me gusta de Pepe Carroll es que lo que acabas de mencionar, era un showman. Podía actuar en televisión, podía actuar en cualquier lado, tenía mucha carisma y además que sabía entretener, que esto creo que es fundamental. Sí, la magia tiene que ser asombro, tiene que ser, está bien, pero creo que es tan importante saber entretener al público con lo que hacemos, que a veces no le damos ese peso. Por lo menos así yo lo veo. Sí, sí, no, y como hemos hablado al principio, es una de las máximas, ¿no? El comunicar, el entretener, es que se entiende como tal, es que si no hay entretener es más que mantener la atención, ¿no? Del público en este caso. Y no, él era un maestro en todo y se puede aprender mucho de él. Y como cuando empezaba, sí, claro, me imagino que nos pasa a todos, ¿no? Cuando empiezas y tienes ciertos referentes, quieras o no, te pareces de esa manera, te pareces a él, ¿no? Y más con 15, 16 años que todavía no sabes ni quién eres tú, ¿no? Sí, ¿cómo desarrollaste tu estilo, Adrián? ¿Cómo conseguiste tu estilo? Porque acabas de mencionar algo que creo que es crucial. Uno siempre ve a diferentes tendencias, diferentes artistas, y uno va agarrando un poco de un poco de este me sirve, tal, y uno como que se va formando artísticamente hasta que da con lo que te sirve a ti. Claro. Para ti, ¿cómo diste con tu estilo, con tu forma de hacer magia? ¿Cómo diste con eso? Pues yo creo que estoy en ello todavía, ¿eh? Y creo que todo, al final nunca terminas de conocerte, igual que te actualizas los sueños, te actualizas tú, ¿no? Porque la vida es así, tú sigues creciendo y si tú no evolucionas con la vida, pues al final te quedas, creo, parado y estancado, ¿no? Y claro, en mi caso es verdad que al principio yo me parecía mucho a Pepe Carroll, ¿no? Claro, al final yo lo había visto un montón en vídeos, en directo solo una vez, pero en vídeos un montón, y era como, ala, qué bien me lo paso con este hombre, cómo me río, cómo me gusta la magia, qué bien lo hace, es que yo quiero ser como él, ¿no? Y de manera inconsciente o consciente muchas veces era como, bueno, pues hago esto de él, hago el escape, hago estas bromas, hasta que te das cuenta que primero, ese no eres tú, segundo, estás haciendo bromas que muchas veces ni tú entiendes. Yo me acuerdo de con 14, 15 años decir bromas porque se las había escuchado a Pepe Carroll, pero ni entenderlas. Era como, yo digo esto, la gente se ríe, pero no sé por qué, ¿no? Y era como, qué ridículo, ¿no? Es hacer esto. Y ahí yo lo pasaba muy mal, claro, porque eso me generaba también inseguridad. El decir, estoy detrás de una persona que no soy yo y a lo mejor esto no
no es lo que, no soy yo, con lo cual le está funcionando otra cosa y no yo, ¿no? Y eso me generaba inseguridades. Y Sí, poco a poco al final, pues igual que vas creciendo, evolucionando y madurando, si no eres muy tonto, pues al final maduras y aprendes de los errores y aprendes de la vida, pues te vas lo va viendo. consiguiendo. Sí. Claro, y lo que dices tú, al final sí que se te queda esa parte de Pepe, se te queda esa parte de Tamariz, se me queda seguro la experiencia con Chris Angel y se me queda la estética, a lo mejor, pequeños trazas de esa época. Y al final es un mix de todo esto que pasa por tu filtro, tu experiencia vital. Y al final, si yo cambio, pues cambio en el escenario, porque no soy un gran actor que pueda interpretar siempre el mismo, ¿no? Claro, te lo pregunto porque muchas veces es muy fácil irse por una receta de éxito de otro artista, es muy fácil irse por una tendencia que le ha dado resultado a otro, pero no sabes si eso es para ti. Y a veces nos olvidamos, pienso yo, pues hacer una introspección y analizarnos, a ver cómo somos y cómo nos percibe el público, escuchar al público, que tú lo mencionaste muy bien, y por ahí creo que te va dando pistas para conseguir quién eres artísticamente en el escenario y cuando te vayas a presentar, y no ser una copia de otro. Copia Es mala. normal, es un proceso normal. Claro, Claro. pues, la copia va a ser peor que el original, lógicamente, claro. Sí, Sí, sí. Y yo entiendo que, claro, yo lo pasaba mal porque es que me parezco y me da vergüenza que me vean porque van a pensar que me parezco. Claro, luego entiendes que es una parte de ese proceso de aprendizaje también, ¿no? Nadie empieza siendo el mismo encima de un escenario, muy poca gente, ¿no? Pero claro, entiendes que es parte del proceso y mientras eso no se alargue más de la cuenta, pues si eso se alarga hasta que llevas 10 años en la magia, por decirte algo, pues ahí ya es un problema, ¿no? Pues estás copiando un tipo y primero no le estás respetando y segundo no te estás respetando a ti. Pero al exactamente. principio entiendes que es parte de una evolución de aprendizaje y siempre que sepas que hay un momento en el que te tienes que ir por tu camino y conocerte, y es que al final se va a disfrutar más. Yo lo disfruto mucho más ahora sabiendo que... Y cuando muchas veces me dicen, cuando estoy con amigos o algo, es que eres igual encima que abajo. Ya como, pues, qué bonito, ¿no? Esto ¿no? Sí, sí, es bonito y es así, ¿no? Te quería hacer rápidamente otra pregunta, Adrián. Ya estamos llegando al final. No te quiero alargar Y mucho, me que sé que voy a tienes hablar. cosas que hacer. Ah, Como estoy prácticamente solo casi todo el día, me lío a hablar, me pregunto. bueno, y nada mejor que hablar de magia, que es algo que nos apasiona y nos gusta. Bueno, sabes que allá hay una movida fuerte en cuanto al tema de los canales de YouTube que revelan magia y que muchos magos están en contra de que se revele. En fin, te quería pedir tu opinión. Te doy la mía rápidamente. Yo creo que eso es algo en los tiempos que vivimos natural que suceda, que se revele. Por supuesto que no es bueno, pero pienso de que en los tiempos que vivimos la inmediatez y la gente busca a través de YouTube, de Instagram, aprender lo más rápido posible. ¿Qué opina Adrián Vega de este tema? Claro, no sé, la verdad es que si soy sincero, no le suelo dar muchas vueltas a todo esto, porque al final son cosas que digo, siendo un poco egoísta, es como yo desde aquí no creo que consiga mucho, primero cabreándome con eso, al final lo que voy a conseguir es que yo esté peor y eso me va a hacer más infeliz y me va a quitar tiempo y horas y ganas de seguir leyendo, por ejemplo, seguir haciendo lo que me hace feliz. Y segundo que digo, yo no sé cómo parar eso, ¿no? A lo mejor si nos unimos, Claro. pero primero si hay que pararlo, ¿no? Que a lo mejor no hay que pararlo, yo qué sé, no sé. Es como, no le he dado muchas vueltas porque me hace, creo, para mí, personalmente, perder más el tiempo, perder ciertas ganas que conseguir algo, ¿no? Yo al final siempre me muevo por cosas que me hacen feliz, tanto aquí como en los shows, ¿eh? Muchas veces no hago ciertas cosas porque veo que no me hacen tan feliz, ¿no? Actuar en ciertos sitios, hacer ciertos proyectos que es lo que sí seguir eso, el camino en el que me haga feliz, ¿no? Ya no tanto por a nivel económico, que de momento estamos bien, pero eso, es decir, hago cosas que me hacen feliz. Y como pensar en esto no me hace ni mejor ni peor, porque creo que no puedo solucionar nada, es como, bueno, pues yo qué sé, cada uno es libre de hacer lo que quiera, de pensar Exacto. lo que quiera y elegir su camino, ¿no? Al En final. definitiva, no perder el tiempo en gilipolleces, vaya. Ya está, ya está. Yo no lo he dicho así, no lo he dicho así, pero sí, en mi caso sí, a lo mejor es porque soy más egoísta en eso, No, pero no, pero que estoy de acuerdo 100% contigo y con tu visión, Adrián, totalmente. es que claro, que nos tomemos una cerveza un día y que diga, pues mira, este tipo, y yo diga, pues sí, mira, que... Pero ya está, no sale de ahí, ¿no? Es como no me voy a mi casa a darle vueltas a decir, Claro, tener una posición respecto a esto, es como me da incluso pereza, ¿no? Por pararme a pensar y decir, ¿es realmente bueno, es malo? Y bueno, lo que sé que es bueno es esto, este libro de aquí que tengo y me voy a poner a estudiarlo y ya está. Y paro ahí, ¿no? Para mí por lo menos es más sano vivir ahí, ¿no?
Pero bueno. Adrián, eres un artista que te gusta utilizar mucho el guión en tu magia, en tu estructura, o quizás eres un artista que te gusta más improvisar o del momento. Yo me considero más o menos de ese tipo, me gusta siempre salirme un poco de esa estructura del guión e improvisar dependiendo de lo que me dé el público. ¿Cómo es Adrián Vega en este sentido? Sí, pues yo también soy un poco así, yo creo, porque además pasé por esa época, sobre todo al principio, de guionizar mucho y para estar seguro, ¿no? O una falsa seguridad, porque tampoco me daba una seguridad, ¿no? Real. Y lo único que conseguía con eso era que cuando yo actuara, pues se sintiera enlatado o que mi voz sonara muy americana, ¿no? Pues muchas veces me decían, cuando volví de Estados Unidos, es como se te nota muy americano, a lo mejor por esa entonación que cambia, ¿no? Muy de anuncio de televisión. Claro, ahí también agarré eso sin darme cuenta. Y luego cuando volví aquí y actué otra vez pues, de cara pues eso, a España o en español y volví a adaptar esa parte, ¿no? De decir, bueno, sé que hay un guión porque sé de qué va la historia, pero no me ciño a eso, ¿no? E intento buscar sinónimos, que eso lo aprendí de Alberto de Figueiredo, me lo contaba mucho, me decía, para que no, yo siempre hago esto y es que en las mismas charlas intento sobre la marcha cambiar los sinónimos, ¿no? Decir lo mismo, pero con otras palabras, de manera que se va a sentir también natural y se va a escuchar como más fresco, ¿no? Eso y escuchar al público otra vez, ¿no? Lo que dices tú, depende de lo que pase en ese momento, eso va a ser único y aprovecharlo, ¿no? Si escuchas al público y ha pasado algo, o uno dice algo, o de repente se cae un foco, claro, ¿cómo vas a obviar eso cuando todo el mundo lo ha visto, lo ha sentido? Igual que cuando dicen cualquier cosa, ¿no? Y sí me gusta estar en el momento, ¿no? No deja de ser eso, estar en el momento. Sí, y además desarrollar un sentido de reconocer ese momento que el público te está dando algo que le puede sacar provecho. Yo creo que eso a algunos se les hace muy difícil porque también necesitas una facilidad de palabra, pensar rápido en el momento, tener ese sentido de la improvisación y de agarrar lo que te pueda dar, que pueda sacar un gag de humor o algo. Y a veces, pues veo también, claro, depende de cada quien, es una interpretación de cada mago, que estamos estructurados solamente a ese guión, no nos salimos de allí porque tenemos miedo, no sabemos qué decir. Y creo que la magia va mucho de la intuición, del momento, de que se vea lo más natural posible. Exacto, ¿no? Y de que ellos incluso sientan de que ese momento ha sido único, ¿no? Que eso primero habría que hacerlo desde un show cerrado, pero incluso cuando ese show se abre, que creo también que debería abrirse en el momento, ¿no? Se siente pues eso, mucho más fresco, ¿no? A mí sí que me encanta. Y de hecho muchas veces actuando me veían magos y me decían, pero es que te has cargado el clímax. Porque justo en ese momento pasa algo que a lo mejor es muy gracioso y claro, yo no me puedo callar eso, es que tengo que sacarlo porque eso es lo que a mí me hace feliz y lo que yo disfruto. Y me decían, claro, pero es que lo has hecho justo antes del clímax. Bueno, pues mañana lo haré con el clímax bien, pero es que no podía pasar eso, claro, es que era tan bueno, tan gracioso, ¿no? Y eso hay un montón de casos. Y ahí volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Que a veces puede que anteponga un poco el entretenimiento o esa comunicación, pero es que al final luego el público eso lo valora y a lo mejor ese clímax no ha llegado aquí a potencia mágica, pero joder, tengo muchos más que sí van a llegar. Pero ese momento único no se va a repetir ni mañana ni dentro de 10 minutos, ¿no? Por eso... ¿Sabes que hay un libro, ya que estábamos mencionando libros ahorita, hay un libro que a mí me gustó muchísimo, que es antiguo, pero creo que todavía sigue vigente, se llama Showmanship for Magicians, de Darryl Fitzky, de la trilogía de Fitzky. Y él habla donde dice de que los juegos o las rutinas tienen una importancia secundaria, de que la magia está en ti, en la capacidad de lo que hablábamos antes de comunicar. Y lo último que vas a hacer es la parte mecánica como tal, lo que diríamos la magia, la parte mecánica, la parte sucia, por así decirlo. Pero antes de eso, showmanship, lo que los americanos dicen showmanship, el entretener, el saber manejar los tiempos. Y yo me relaciono mucho contigo por lo que acabas de decir, porque me pasa igual, que a veces no, el clímax hay algo que causa risa en ese momento o algo y lo tienes que mencionar porque es que es el momento justo. Pero el clímax, sí, es verdad. Pero es que luego yo discutía muchas veces, en ciertos momentos, ¿no? Que me decías que arruinas el clímax. Digo, pero imagínate si yo hubiera obviado eso. Yo creo que lo hubiera arruinado igual, porque a lo mejor yo no lo explicito, ¿no? No lo hago público a todo el mundo, pero es que sé que el resto de gente lo ha oído. Con lo cual van a desconectar igual, aprovecho yo no esa broma, ¿no? Al final, claro, es que es cuestión del momento. Es que yo creo que para mí sería más ridículo que pasa algo que es obvio y que la gente lo ve, pero yo sigo mi guión porque este es mi final. Es que tampoco también se ha arruinado el clímax ya, porque ha pasado algo externo
Y sé, yo creo que soy más porque, como artista incluso, porque yo no he sido capaz de meterlo al escenario, ¿no? De meter ese momento y de aprovecharlo y jugarlo, ¿no? Yo creo que sí. Pensamos igual. Hay otros que son muy estrictos en eso, del clímax, de tal. Pero bueno, cada mago tiene su interpretación. Eso es un poquito de la magia del arte y de todo, ¿no? Y así es. No hay verdades absolutas, ni en la vida ni en la magia. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo, Adrián. No hay verdades, cada uno tiene su interpretación y bueno, y a veces sucede que porque leemos a algún autor también en un libro, pensamos de que eso es 100% así. Y es lo que yo te mencionaba con lo de Ascanio. Está muy bien, sí, la pausa en el tiempo, el tránsito, tal. Hombre, pero si estás trabajando en una discoteca donde tienes a un tipo que está pasado de tragos y está con la novia y tienes que hacerle algo rápido, pues allí, hombre, ya no es que sea aplicable mucho eso, ¿no? ¿No? Y muchos, a lo mejor, o puristas te pueden decir pues no, yo no haría esos shows nunca porque no se le va la magia. Pero es que yo no lo hago tan solo por dinero, yo es que me lo paso realmente muy bien también. De hecho, en el castillo, si lo sabes, el castillo es muy bonito, pero si te toca el late night show de las 12 y pico, la mayoría están borrachos. Y es el castillo mágico, y es visto lo que sea. Pero ya está, pero está borracho. Y me decía, pero cuidado, pero digo, está igual, yo me lo paso muy bien. Y es que me lo paso igual de bien si están, hombre, a no ser que esté muy pasado, que en un show tuvieron que venir uno de seguridad porque uno estaba muy pasado, ¿no? Pero no por mí, sino por él, por seguridad suya. Pero al final yo me lo paso bien, con lo cual eso quiere decir que no es porque yo no sea purista, digo, no vayas a discotecas porque no puedes aplicar pues, no. ¿no? Pues ¿por qué? No. Si lo hago no solo por dinero, sino porque me hace feliz también y sé cómo o quiero saber cómo manejar eso, ¿no? Y no deja de ser ni mejor ni peor mago, es adaptarse al momento, ¿no? Sencillamente eres un profesional que sabe adaptarse a las situaciones y a los momentos. Y si algún día tienes que hacer el clímax como lo tienes que hacer, pues de puta madre, pero si hay otro tiempo que lo tienes que hacer antes, y bueno, es así, a los profesionales somos así. Claro, es el público diciendo, me lo he pasado bien, me ha gustado mucho, ¿cómo lo haces, no? Al final, es que eso es el asombro, ¿cómo lo haces? Qué bonito, que bien me lo he pasado, ya, es que eso es asombro y diversión, ¿no? Todo, sí. ¿Cuál es el futuro de Adrián Vega? ¿Qué proyectos tienes? Sé que obviamente los proyectos están todos pendientes, pero es algo que puedas comentar, que estés trabajando en algo, que estemos pendientes allí en tu red social de Instagram, en la página web de adrianvega.es o .es, para que visiten, por favor. ¿Qué tienes por ahí, Adrián, que estés trabajando en ello? Pues mira, lo más inmediato yo creo, pero incluso a lo mejor cuando se emita esto ya ha pasado, pero justo esta semanita que entra, cuando estamos grabando, igual cuando ya se emita, pues ya estará a la venta, pero es uno de los efectos que le tengo mucho cariño y que Penguin Magic va a sacar ahora mismo, en unos días. Es un efecto que le he ido haciendo pues igual 5, 6, 7 años. Lo grabé con ellos hace 3 y se sale ahora a la venta. pero viene muy bien, porque además es un juego que se llama Arrested, como arrestado, que viene perfecto para esta época y no cuento mucho porque espero que os guste ahora cuando salga y muchos lo han visto porque lo he hecho muchos shows y conferencias, en el castillo lo hice mucho, pero es como lo más inmediato de ya mismo que va a salir a la luz y ahora yo confío en la parte de actuar, en que este verano pues vuelvan los shows aunque sean al aire libre, ¿no? Aquí donde yo vivo ya estamos mañana en fase 2 y se va a recuperar eso. Y como te decía, ¿no? Tengo ganas de estrenar ese show, que sé que se va a estrenar, el show del Sin Contacto, ¿no? Este show en el que te decía al principio que trabajaba más en adaptar esos efectos que a lo mejor necesitaba de ese contacto directo, que exista esa participación, pero de otra manera, ¿no? Y estoy muy contento con eso y bueno, eso es lo más inmediato a nivel de show, ¿no? Luego estoy creando cositas nuevas ya para finales de año, también para Penguin, para Murphys y estoy un poco con eso, al final adaptándonos a los medios. También algo online hay que hacer, imagino, pero de momento, como no es lo que más me llena y necesito tiempo para gastarlo en lo otro, pues de momento lo gasto en eso que me llena más y me hace más feliz. Aunque bueno, ahí estoy también jugando con esto, ¿no? Y jugando con Instagram, que también lo tenía olvidado y nunca había usado prácticamente nunca por eso, que estar viajando, actuando y es como me olvido de esa parte. Y ahora, pues por lo menos intentar empezar ahí también, que de compartir tu trabajo es una plataforma más y en eso estamos. También lo bueno es que ahora me está haciendo más feliz también.
Porque antes, siendo sincero, no me gustaban mucho las redes y era como, no sé, no me llena mucho. Ahora al final, a lo mejor, por fuerza he entrado, pero al final me veo que, mira, pues también se puede compartir y también me lo paso bien y puedo jugar con otras cosas y sí. Me veo nuevo ahí y también me hace motivarme más, ¿no? Es decir, bueno, tengo que aprender esto que desconozco y eso es una motivación directa. Así que bueno, ahí abriendo más cosas, como hay de todo poco, pues hay que hacer de muchas. Claro, claro. Y además que sigo pensando de que tú eres un creativo, porque si tienes tienes juegos en Morpheus y en Penguins, no todo el mundo tiene esa capacidad de dar sus creaciones y que se vendan. Así que, aunque no te consideres un creativo, yo te considero un creativo. Muchas gracias, muchas gracias. Brindemos por ello. Vamos. Adrián, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Te doy las gracias nuevamente por haber aceptado estar del otro lado y hablar de magia, que es lo que más nos gusta, pasar, intercambiar pues anécdotas, historia, conocimientos y nuevamente gracias por estar allá. Pues no, muchas gracias a ti, gracias por invitarme, de verdad, me hizo mucha ilusión ver ese mensaje invitándome a tu canal, a esta entrevista, así que de verdad, muchísimas gracias y con el corazón, al final lo que hemos dicho, esto lo hacemos y empezamos por esto porque nos hizo feliz, tenemos la oportunidad de hacer feliz a la gente y sea por el medio que sea, así es. Disfrutar porque la pasión y el amor está por encima de un ordenador, de una red digital o de un teatro, ¿no? Tenía que estar Adrián Vega aquí en esta entrevista, entre estos artistas que tenemos aquí en el canal de YouTube para todos ustedes, para que aprendan de los grandes, de los más profesionales, y Adrián no podía estar afuera, tenía que estar aquí, por eso inmediatamente, después de verlo trabajar, me acordé de Adrián y voy a decirle, y bueno, espero que hayan disfrutado la entrevista, espero que hayan aprendido bastante de Adrián, de sus conocimientos, de su experiencia. Así que bueno, muchachos, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en el canal de YouTube de la Casa Mágica. Adiós. Todos. Chao.